Buenos días, buenas tardes, buenas noches, buenas las horas que sean, donde quiera que estén ustedes en este redondo mundo, este viernes de streaming. ¿Por qué el viernes? Pues porque ayer vi el fin. No solo porque ayer vi la inauguración del fútbol, sino porque mucha gente no iba a estar aquí, evidentemente, porque después de criticar mucho a la FIFA y de hablar de mal del fútbol, pues proceden a ir a ver el fútbol, igual que yo. Y por las mismas razones por las que explicaba yo el día de ayer, porque el fútbol finalmente, si se lo entregamos a la FIFA y decimos, no, pues todo esto es solo un negocio, pues nos perdemos uno de los deportes más entretenidos que ha creado la humanidad, y ni modo, ¿no? Uno de los deportes que hemos jugado todos, que hemos de alguna forma disfrutado todos. Así que, pues, yo me quedé viendo la inauguración del Mundial, de la que me van a preguntar seguramente, y hablaré cuando me pregunten, que será muy pronto. Eh, y, y nada más. Sobre lo que está pasando en este mundo, ¿no? Lo que está pasando en, esta, en este canal, tengo que empezar pidiendo apoyo. Estamos, no voy a decir que en crisis, pero estamos en crisis. Miren, la cuestión es la siguiente. Este es un canal que no tiene patrocinadores. No responde a partidos. Sí, yo milito en el Partido Socialista, pero el Partido Socialista me da dinero por esto, ni mucho menos, ¿no? Y alguna vez alguno me levanta la ceja por lo que dije, todavía. Otros no. A otros les parece muy bien que lo diga, pero no me representa ningún ingreso, pues, para dejarlo claro. No responde a iglesias, no responde a empresas. No, alguna vez alguien me ha buscado para hacer un patrocinio, pero resulta que soy demasiado yo y demasiado independiente como para ser un buen diciendo, no, es que yo estoy usando estos zapatos maravillosos que no me he puesto en la vida, ¿no? Se los recomiendo muchísimo y ni siquiera me van a creer, ¿no? Entonces, no, el tener las características que tiene este canal tiene un precio, y el precio es que depende única y exclusivamente de ustedes, de quienes me ven. Si consideran que este trabajo merece existir, pues les agradecería muchísimo que nos apoyaran en Patreon, que está la imagen arriba a la izquierda, es el logotipo de Patreon. Los enlaces están en la descripción de este video, y allí pueden hacer una aportación mensual de una cantidad pequeña, mediana, grande, lo que ustedes quieran, lo que ustedes puedan, o si no, una aportación por una sola vez en PayPal. Si creen que este canal merece existir, necesitamos su apoyo. No estoy ofreciendo contenido exclusivo en Patreon, ni estoy ofreciendo membresías en YouTube, ni nada, porque, o sea, no estoy ofreciendo privilegios. El único privilegio es que ayuden a que siga existiendo este canal. Y que pueda seguir existiendo, y que pueda seguir existiendo en libertad. Es evidente para quienes ya me conocen que si no es en libertad, este canal no existe, de acuerdo. Pero necesitamos el apoyo. Si las cosas van a ser honestas, tienen que ser públicas. Yo no puedo voy a hacer una cosa muy bonita, muy especial, pero solo para los que me pagan. No es mi estilo. Entonces, pues, si deciden apoyarnos, muchas gracias. Y si deciden no hacerlo, de todos modos, muchas gracias. Y al menos les pido, ya que están aquí, que nos recomienden con la gente a la que le puede interesar. No yo, sino lo que cuento y lo que digo por estos alrededores, ¿sí? Esa es más o menos la historia. Me dicen, a ver, ¿qué me dicen? Bueno, una cosa, quería hablar de los vídeos de ayer, bueno, de ayer y de anteayer. Sí, fue una semana muy complicadita porque tenía yo muchas ganas de hacer esto de la desclasificación OVNI, y finalmente ya había yo escrito el guión y dije, bueno, lo voy a intentar. Y lo intenté y parece que salió, la gente se ha divertido con él, que es el primer objetivo de cualquier forma de diversión, digo, de entretenimiento y la diversión, ¿no? Y luego, pues, aparte, dejar claro que las personas que confunden ovni con naves extraterrestres son tontos. Entonces han venido varios, los he borrado. Dices, ni siquiera los pongo como comentarios porque no vale la pena. Pero es que tú no crees que existan los extraterrestres. Yo no hablé de eso. Probablemente el universo está lleno de vida y nunca la vamos a conocer, y ya he explicado por qué. Y probablemente estamos solos en el universo. Igualmente probable es que estemos solos en el universo, y no importa.
no importa estar solos en el universo. Al contrario, ¿no? Pero bueno, algunos reaccionaron así. Entonces quería hacer esto, me divertí haciéndolo. Alguien me preguntaba si soy un actor frustrado, y frustrado no, mira, hice teatro, hice televisión, hice radionovelas cuando estaba yo en Radio Querétaro. Me divertía muchísimo actuando en las radionovelas que hacíamos. Me acuerdo una en la que yo era, me tocó el papel de señor obispo, ¿no? Y era yo, amadísimos hermanos en Cristo. Extraña muchísimo la actitud que habéis asumido ante esta congregación. No está bien. Oh, yo me lo pasaba yo como Dios. He actuado todo lo que he querido y si no he actuado más es porque no ha habido oportunidad, pero tampoco me he matado yo buscando castings. Así hice telesecundaria en México, hice temas de primaria en México. Y hablando inglés, mis amigos actores me llamaban porque yo hablaba inglés y entonces podía participar en la telesecundaria en inglés, ¿no? Era muy divertido. Entonces, pues esto fue uno de los vídeos, pero el otro fue todavía más grave, que es un vídeo que tenía yo prometido hacía muchísimo tiempo sobre lo que es la Organización de las Naciones Unidas y los millones de personas que día a día dependen para su supervivencia, para comer, para sus medicamentos, para sus vacunas, para sus tiendas en campos de refugiados, para la protección de los cascos azules alrededor de campos de refugiados que son objeto de los ataques terroristas, etcétera. Millones de personas dependen de la ONU y sin embargo la gente no sabe lo que es la ONU y no sabe lo que es la ONU. Y lo más divertido fue esto. Después de hacer este vídeo donde explico algunas de las cosas por las que la ONU es necesaria y útil, 3 o 4 comentarios hubo, pero es que la ONU no sirve para nada. ¿Cómo no? Pues te acabo de demostrar todo lo que sirve. No sirve para nada. El último fue uno que no sé si lo tengo en comentarios, pero lo voy a decir. Que me dice, pues ha habido muchas guerras y el secretario general está calladito. Y digo, a ver, ¿no viste el video? El secretario general es el responsable administrativo de la ONU. No es el responsable político, no es el responsable militar, no es el responsable económico. Solamente administrativo. ¿Qué carajos quieres que haga? El secretario general de la ONU, si hay una guerra, que vaya y les diga que se callen, les empiece a quitar los AR-15 a los combatientes, se ponga a tirar drones con una resortera, con un tirachinas. O sea, es que es tan increíblemente idiota. Y que lo diga en un video en el que acabo de explicar precisamente por qué. Evidentemente no vio el video, pero ven la miniatura y dicen, voy a opinar. Ahí está todo lo que hay que saber de estos 30 minutos o 27 minutos de video. El odio a la ONU, pues sí la odio porque no hace nada. Bueno, en fin. Que entonces yo los recomiendo muchísimo. Creo que me tardé muchas semanas en hacer el guión, en investigar lo razonable que se podía contar en menos de media hora, que es lo que duran estos vídeos. Y si no la han visto, les recomiendo que lo vean y que la recomienden, por supuesto. Y vamos a ir rápido con algo de lo que ustedes nos dicen. ¿Cómo ves la estancia en México de Cayetán Álvarez de Toledo? Una vergüenza. Me parece muy mal que Cayetán Álvarez de Toledo esté en México, en España y hasta en Argentina, ¿no? Es una aristócrata, es una rancia aristócrata de raíces británicas y de marqueses fundadores de la Argentina y cosas por el estilo. Es duquesa o marquesa, alguna mamarrachada así. Es alguien que nunca ha andado por las mismas calles que tú, nunca ha comido en los mismos restaurantes que tú, nunca ha nadado en las mismas piscinas o albercas que tú, nunca ha ido al cine, a los cines a los que vas tú. Es una persona que vive en una aristocracia absolutamente lejana y disociada del 90 y muchos % de la humanidad. Pero como es fascista, se pega al Partido Popular, que además le da de comer. Porque no todos los aristócratas son ricos, algunos solo tienen la aristocracia, ¿no? Entonces está en el PP, un partido que está en este momento asumiendo la dinámica anti-inmigrantes de Vox, cuando ella, aunque nació en Madrid, primero tuvo la nacionalidad argentina, luego tuvo la nacionalidad francesa,
of course, por supuestamente, y luego decidió ser española, como yo decidí ser español, pero soy mucho mejor español que ella toda la vida. Entonces no tengo nada que opinar que vaya invitada por la derecha. Se me hace muy normal. Menos normal se me hizo, por ejemplo, que la derecha española invitara a Masih Alinejad, la gran opositora iraní a la que tengo alguna mínima relación, y yo le dije: Masih, te están usando. Es que a mí lo único que me interesa, me contestó en Twitter, a mí lo único que me interesa es luchar por Irán. Le digo: sí, pero en vez de estar del lado de los que han protegido a Irán y defendido a Irán, porque en el Europarlamento ha sido el grupo de socialistas y demócratas, el grupo de los socialdemócratas, el que ha defendido a Irán y a las mujeres iraníes y ha denunciado los atropellos del régimen de los ayatolás en contra de las mujeres, hemos sido nosotros. Y te traen a España que hables mal del Partido Socialista y del presidente de España, con una mentira, diciendo que no que estamos apoyando a Irán, cuando no es cierto. Entonces, bueno, eso ya no me lo contestó, pero en fin, me parece muy normal que la derecha esté tratando de echar mano de sus recursos internacionales, porque finalmente es un movimiento internacional. Ya sabes que la derecha tiene muchísimo miedo del grupo de Sao Paulo y el grupo de Puebla, y los de la izquierda se están reuniendo y es una confabulación horrorosa, porque cuando la derecha se reúne en sus grandes CEPACs y en sus grupos de patriotas, y Donald Trump le manda dinero a todos, no, eso está muy bien, eso no tiene problema. Son unos cínicos, unos hipócritas. Y Cayetana en particular tiene todo ese deje de aristócrata, que si está en la misma sala de que alguien que no es aristócrata, siempre pone la cara así de huele mal. Yo creo que le hace un gran favor le hace flaco favor a la derecha. Yo creo que es muy importante hacerle flaco favor a la derecha en México, porque no es la opción a Morena. La opción a Morena en este momento no existe, pero definitivamente no es la derecha y no es Salinas Pliego. Se los puedo asegurar. ¿Qué piensas de los Grammys? Me aburren horriblemente. ¿Crees que los artistas los compran? No. Es que como... Mira. Ese tipo de afirmaciones a mí me alarman muchísimo. Perdón. Me alarman muchísimo porque revelan una absoluta ignorancia de cómo funciona el planeta. Y te lo voy a decir así. Hay una organización de la industria para celebrar lo mejor de la industria. ¿Qué objetivo tiene una organización de la industria? Vender mucho de lo que producen los dueños, los que son parte de la industria, ¿no? En este caso, las disqueras y ahora los servicios de streaming. Entonces, ellos tienen todo el dinero del mundo. Y tú te llamas Frus Fruni y quieres comprar un Grammy. No tienes dinero, no tienes posibilidad de comprarlo. La industria tiene una serie de personas que eligen a los postulantes, a los que se postulan como posibles premios Grammy. Y luego los propios músicos votan. ¿Cómo compras eso? Es que es como Donald Trump diciendo que las elecciones primarias en California están amañadas, ¿no? Es totalmente idiota, es absolutamente premio Elton, ¿no? Entonces, pues no creo que lo compren, no creo que se compren. Es solo la molestia de la gente cuando no gana quien quieren, por supuesto, pero entonces esas acusaciones así, que son tan fáciles de desmontar, son tan fáciles de deshacer, que alarman, ¿no? Yo he hecho concursos donde la gente vota y gana aquel que tiene más votos. Cuando hicimos el premio Calpa, que durante muchos años se dio en México al mejor cuento de ciencia ficción del año, votaban los escritores y votaban los lectores. Y chico, el que ganaba y se acabó. Pero nunca, siempre va a haber gente que quería que ganara otro, lógico. Pero no son demócratas. Entonces, prefieren decir, no, mira, esto lo están vendiendo, esto está amañado. Es la actitud de Donald Trump. Mira, por favor, no seamos, nunca seamos Donald Trump en los temas en los temas de cómo son las cosas. De verdad, es que, bueno,
¿Qué dice Mauricio? ¿Qué te pareció la inauguración y el partido de ayer? ¿Cuáles son tus pronósticos para este mundial? ¿Y cómo viste los otros dos mundiales, México 70 y México 86? Muchas preguntas, pero vamos a tratar de hablar un poquitín de... permiso, que tengo que arreglar algo aquí. Perdón. Con lo que controlo el teleprompter, donde tengo mis notas de lo que les voy a contar hoy, y que por supuesto pues, estaba con una selección que no debía estar. Bueno, a ver, ¿qué me pareció la inauguración y el partido de ayer? La inauguración me pareció lamentable, triste, jodida, pobrecita, minúscula, espeluznante en cuanto a su manejo de los colores, por ejemplo, ¿no? Pero cuando tú abres con un grupo de pop haciendo playback, estás viendo un programa de Televisa de 1962. Y entonces, a partir de allí construyes lo que pretendes que sea un espectáculo a nivel mundial. Evidentemente para la celebración de las características de tu país, porque para eso haces un mundial para promover a tu país. Eso no es novedad absolutamente para nadie, ¿no? El mundial es para eso. Pero cuando lo haces con un grupo que es un grupo conocido, eso sí no se lo puedes quitar a Maná. Malo, pero vamos, como comer pescado sin refrigerar de 2 semanas. Y haciendo playback. Y alguien me decía ayer, no estaban haciendo playback, estaban haciendo lo que se llama el play no sé qué, que es que está grabado, pero él canta encima. Y entonces si a él le da la tos, la canción sigue. Mira, es playback. Es playback. Y esto era clásico en la televisión mexicana, cuando salían con los instrumentos sin conectar, no había inalámbricos para las guitarras o las conectabas, y las baterías no sonaban solas, tenías que poner los micrófonos. Y de pronto salían así con los puros, con los instrumentos fingiendo que hacían, que tocaban, y era bien vergonzoso, ¿no? Pues lo sigue siendo, con Maná lo es. El resto fue pobre, incluida la canción de Shakira, que me parece así, del Waka Waka al Dai Dai. Y para el mundial de dentro de 8 años vamos a hacer el Wii Wii y luego el Fu Fu. Come on, ¿no? Sí, es pobre, pero es pobre desde la FIFA hasta quien estuvo a cargo de la Federación Mexicana de Fútbol. Dicho eso, francamente el único bonito fue el principio, ¿no? No sé quién fue la que hizo la presentación, la bienvenida, pareció digna y razonable, como me pareció digno y razonable, por supuesto, el himno cantado por Fernández y la bienvenida de Salma Hayek, pero bueno, es una historia, tampoco tiene relevancia alguna. Mis pronósticos para este mundial, que va a haber muchos problemas, desafortunadamente políticos que no tienen nada que ver con el fútbol, y de fútbol no creo que en este momento se pueda decir absolutamente nada. Tenemos el primer mundial en años, si no es que en toda la historia, sin Italia. Y la dejó fuera Bosnia y Herzegovina. El fútbol se ha igualado mucho. En general los deportes se han igualado mucho conforme se van haciendo más científicos. Fíjate qué curioso es esto. Es decir, una vez que tú tenías grandes tiradores en el baloncesto, Will Chamberlain, Larry Bird, Michael Jordan, Kobe Bryant. Kobe Bryant es uno de los primeros que empieza a verlo científicamente y ve las preguntas que hacía Kobe Bryant, ¿no? Entonces ahora, chicos de la edad de mi hijo, y más jóvenes, mi hijo empezó a los 11 años ya, a estudiar y a preparar mecánicas de tiro, y dónde van las rodillas y dónde van los pies, para asegurar lo más posible tus tiros libres, o tus tiros de 2 o tus tiros de 3. Entonces, se va generando un mayor conocimiento de cómo funciona la mecánica de los deportes y se va generando gente mucho más preparada para los deportes. Entonces hay una igualación. Personalmente, ¿a quién voy? Porque alguien me preguntó después, creo, pero bueno. Mira, México no tiene ninguna esperanza. Lo viste ayer. Tiene un par de buenos jugadores. Los dos, por cierto, que marcaron gol. El primero, el Quiñones, pues, es de origen colombiano.
El portero no parece malo, ¿no? Era el portero que estuvo, porque no estaba el eterno, el ya casi eterno. Por un momento creí que era el Brody Campos, pero no es el Brody Campos. El Brody Campos ya debe tener mi edad o algo así. Pero México tiene muy pocas posibilidades de ir más allá de cuartos de final. Mi esperanza es España, por supuesto. Tenemos equipo, tenemos un magnífico equipo, tenemos gente de un enorme nivel. Te voy a decir simplemente la portería. Tenemos a 3 enormes porteros. El que elijas me vale. Ayer decíamos, oye, ¿qué raya quién es? ¿Dónde juega? En el Manchester. ¡Ah, hombre! O sea, juega. Portero del Barça, no me acuerdo quién es el otro. No, tienes a Nico Williams, tienes a Lamine Yamal, tienes a Cucurella, que es monstruoso el tipo, pequeñito, delgadito y corre y tiene una velocidad y una habilidad impresionante por las bandas. Lamine juega a las dos bandas. Entonces, yo creo que España tiene posibilidades de ganar este mundial, pero me molesta mucho el mundial porque siempre fue un negocio. El fútbol siempre ha sido un negocio. Todo deporte es un negocio. Si no es un negocio, no funciona. No le puedes pagar a los jugadores, no puedes construir estadios. Entonces, necesitas el negocio es inevitable. Pero cuando el negocio está por encima de todo, no es que estés haciendo negocio con algo que te gusta. Si estás haciendo negocio y te guste o no te guste, como parece no gustarle a Gianni Infantino, pues francamente me parece muy triste. Entonces, eso me molesta lo que ha estado pasando. ¿Cómo vivían los mundiales? En el 70. En el 70, evidentemente México fue a cuartos de final. Por primera vez en su historia hubo que arreglar allí el grupo para que no le fueran a dar no fuera a haber un tropezón. Entonces llegamos a cuartos de final contra Italia. ¡Oh! Yo casi rezaba. Perdimos 4-2, fíjate. Me acuerdo. Y entonces mi equipo era Brasil. Bueno, mi equipo habría sido de Brasil ya desde antes. ¿Por qué lo decía yo? El comentario que hice ayer para avisar que el streaming pasaba hoy. Yo me acuerdo de la selección. Me acuerdo de Rivelino, Jairzinho, Tostao, Gerson, Pelé. Que era una cosa que si tú le mandabas... Para Pelé necesitabas 2 personas, igual que para Messi. Para parar a Messi siempre tienes 2 defensores. Entonces tienes a alguien libre. Pero el problema es cuando el libre es, en el caso de Messi, Suárez o Neymar, o en el caso de Pelé, Jair, Tostado y Rivelino, ¿no? Entonces, era imparable la escuadra brasileña, me dio muchísimo gusto que ganara, pero ahí empieza la decadencia, ya lo comentaba yo ayer, cuando la Copa Jules Rimet se la queda Brasil, luego se la robaron. Y empieza la Copa FIFA y entonces se desata la pasión negociante. Y en el 86, con lo más que me quedé yo, fíjate, con lo más que me quedé yo en el 86, no con la trampa de Maradona, ¿no? Y te voy a decir por qué. No es que en otros no metan gol con la mano. Si pueden, lo hacen. Es que lo presentara como una hazaña y no como una picardía, como algo de, bueno, yo me lancé y jaja. No, la mano de Dios. Pero presumo de haber engañado en un deporte en el que precisamente nos dedicamos en ese y en todos los deportes, nos dedicamos a promover el fair play, ¿no? Entonces, presumir de que engañó al árbitro, a la afición, a los adversarios, en este caso Inglaterra, etcétera, me parece de un mal gusto, de una safiedad muy propia de alguien como Maradona, ¿no? Entonces, es de lo poco que recuerdo el 86, no estuve muy metido en el asunto y ahora pues estaré todo lo que pueda. Dicho lo cual, Luis Esparza, hace poco León 14 dijo en X que él no es político. No puedo evitar reírme y molestarme porque la gente piensa que los políticos son solo los que participan en las elecciones. No, León 14, León 14 tiene que fingir que no es político cuando es político. Es fundamentalmente su puesto de carácter político. No solo lleva la iglesia más numerosa del mundo, sino que administra una de las más grandes riquezas del mundo, propiedad de una jerarquía eclesiástica feroz, de una corte imperial medieval, que es el colegio cardenalicio que rodea al Papa, que lo elige, que lo presiona y que lo mueve en mucha medida, ¿no? Entonces, su puesto es eminentemente político.
¿Qué va a decir? No, él no es político, él está por una labor religiosa, la espiritualidad, Dios, etcétera, etcétera. Pero bueno, es un papel que cumple, es un papel que interpreta, es un mucho mejor actor que yo toda la vida, porque tiene que mostrarse bueno cuando haga algo malo. Por ejemplo, Juan Pablo II ayudó enormemente a la difusión del SIDA en África al rehusarse, al conseguir que la iglesia se opusiera al reparto de condones y preservativos en África cuando estaba la epidemia en su momento de expansión en ese continente. Bueno, entonces hizo algo malísimo, pero ay no, el Papa es bueno. En este caso, los últimos papas se han limitado a hacer una cosa: no entregar a la policía, a las autoridades civiles, a los juzgados civiles, a los pederastas que tienen metidos en su seno. Saben quiénes son, saben quién los ha denunciado, saben a quién han violado y los encubren. Nadie que haga eso va a tener mi respeto. Nadie que haga eso va a tener mi respeto, ¿ok? Así de fácil. ¿Consideras que la imagen de una persona con madurez emocional es la de alguien que debe verse siempre serena sin mostrar emociones reprimidas? No, ¿por qué? La madurez emocional en buena medida es también saber disfrutar tus emociones, ¿no? Así que, bueno. Vamos a empezar con lo que quiero empezar porque tenemos un montón de cosas que quiero ver si podemos sacar. La utilidad del tarot en Rusia. Miren, el corresponsal de la BBC, y ahora no me acuerdo cuál es su nombre, qué vergüenza. Pero te lo digo ahora. Corresponsal de la BBC al que ya he estado citando en otras ocasiones en Moscú, lo que hace es fundamental para funcionar todos los días. Lo que hace es recibe los periódicos, porque en Rusia todavía se usan muchísimos periódicos. Todavía se utiliza la prensa escrita porque el país es pobre, pero miserable. Y entonces el señor Steve Rosenberg, que es el corresponsal de la BBC en Rusia, todos los días recibe los principales periódicos y lee algunas de las noticias fundamentales. Alguien me dijo, claro, siendo la BBC la herramienta propagandística del imperio anglosajón. Yo, mira, no lo sé, no lo creo, no creo que sea, porque lo que no saben es que no es una emisora de gobierno. La BBC no la controla el gobierno británico, ni la corona británica, ni el Parlamento británico, ni el primer ministro británico. Es televisión pública de verdad. Y la gente paga todos los años una cuota por tener la BBC. Los británicos comunes y corrientes, como tú y como yo. Entonces, bueno, la BBC no es Telesur, ni es la Rosilla 1, que es la televisión rusa oficial. Pero bueno, una de las notas que leyó el otro día Steve Rosenberg, hace 3 días, me llamó mucho la atención, y dice que creo que en el Moskovskaya Komsomolsk o algo así, tiene una historia que los rusos han empezado a usar el tarot, las cartas para adivinar la fortuna, para saber en qué fecha deben volar para sus vacaciones de verano. La historia es la siguiente. Los ataques aéreos ucranianos sobre Rusia, que suelen ahora, desde que Ucrania ha tenido la capacidad de golpear dentro de Rusia, suelen cerrar los aeropuertos rusos. Porque si tienes un aeropuerto junto a un aeropuerto militar y atacas el aeropuerto militar, pues el aeropuerto civil detiene sus operaciones, lógicamente. Y esto en los aeropuertos rusos ha estado causando largos retrasos para los pasajeros. Así que los turistas han empezado a elegir la fecha de su salida en avión a sus vacaciones con cartas. Algunos las tiran ellos solos y otros van con especialistas. Ahí estaría la banda de Iker Jiménez inmediatamente metida, ¿no? Entonces,
las tiradas de las cartas del tarot o de las otras barajas que se utilicen para el mismo menester garantizan una salida exitosa a tus vacaciones. En el pasado, decía la nota rusa, no solo la está leyendo y traduciendo el corresponsal británico, en el pasado usábamos las cartas para adivinar el futuro a fin de predecir qué ocurriría en nuestras vidas privadas y los prospectos en el trabajo. Rusia, que era científica, ¿sabes? La Unión Soviética siempre ha tenido un delirio absolutamente místico, esotérico, feng shui, pero tremendo. Ahora la gente, quiere saber qué día debe reservar sus aviones de avión, sus boletos de avión, sus billetes de avión, para no quedarse atorado durante todo un día en un aeropuerto. Es claro que planear un viaje se ha convertido en una tarea enormemente complicada. Por ejemplo, recientemente, decía la nota, a los turistas les tomó casi 2 días llegar a Sochi debido a las restricciones del espacio aéreo. Lo que sí comentaba ya por su parte el corresponsal es que no había indicaciones todavía de que la gente esté utilizando el tarot para predecir cuándo terminará la guerra de Rusia contra Ucrania. Es increíble el nivel de superstición que hay en Rusia. Y en todos lados, pero en Rusia es notable. Bueno, ¿qué opinión tiene la defensa de Sheinbaum al fracking ecológico? ¿Eso existe? No. A ver, el fracking no es lo que dicen los enemigos del fracking. Lo he dicho yo en nuestras ocasiones, hemos hablado del fracking. El fracking no es el infierno y no es como dicen algunos, va a matar gente y va a matar a todos los animalitos y va a causar el desastre y el apocalipsis, el Armagedón y el fin del planeta, sino es que del universo. No es cierto. El fracking es una forma de extraer sobre todo gas de esquisto, y si se hace bien, no tiene problema. Hay millones de pozos de fracking en los Estados Unidos y no está pasando todo lo que dicen los que va a pasar. El problema es de gente como Sheinbaum, que le están robando el petróleo que sale de los pozos petroleros que todavía tiene México, lo están robando la propia gente del gobierno para venderlo en Estados Unidos de contrabando. Es alucinante, de verdad. No pueden hacer nada sin ensuciarlo. El problema es que como Sheinbaum quiere hacer populismo, le agrega ecológico. No, mira, no es ecológico. Toda extracción petrolera, toda extracción de combustibles fósiles es no ecológica, por definición. ¿Por qué? Porque los vas a usar para quemarlos y al quemarlos vas a generar un aumento en la presencia de gases de invernadero en nuestra atmósfera y por lo tanto vas a colaborar al cambio climático. ¿Te gusta o no? Entonces, lo que deberías decir es, no, el fracking es un procedimiento que tiene tales características, tales ventajas, tales desventajas, pero que se usa normalmente en todo el mundo sin que se acabe el planeta. De ese tipo de racionalidad y de utilización de los conocimientos científicos y tecnológicos para comunicarse de una manera sensata, honrada y transparente ante la ciudadanía, no sabe nada Morena. No está dispuesto ninguno de ellos a hacerlo, no lo van a hacer nunca, porque interfiere con su objetivo principal, que es la conservación del poder. ¿Qué opinas de la canción La Niña Futbolista de Julieta Venegas? ¿Te gusta mucho? No me gusta nada. Y mira, es una canción que responde a la época en la que se hizo. Creo que es una canción de los 70, 80, cuando el fútbol femenino no existía. Existía muy pequeño, muy aislado, ¿no? Y entonces utiliza todos los elementos de la más rastacuera y safia cursilería mexicana, mexicana y de cualquier lugar del mundo, de la cursilería más triste, más pobretona, más de emociones muy simplonas, para decir, ay, la niña no la dejaban jugar, poesita. Mira, ni Memín Pinguín era así, te lo juro, y mira que Memín Pinguín manejaba mucho este tipo de emocionalidad, ¿no? Pero no la dejaban jugar, pero el día que jugó fue la que jugaba mejor. No es necesario, es absurdo, es irreal, es tonto, es falso. Incluso en la máxima inclusividad y en el feminismo más militante como el que manejo yo, eso no es cierto.
La mejor jugadora de fútbol del mundo no mete goles en un mundial masculino porque hay una serie de diferencias biológicas reales y claras. Por eso hay fútbol femenino, fútbol masculino, atletismo femenino, atletismo masculino, punto. Hay otras actividades en las que no es necesario que haya esa separación. Bien. Entonces, está escrita con una ingenuidad y una inocencia rayada en la torpeza, ¿no? Pero que en su momento, ay, sí, luego metió 100 goles y todo el mundo quería jugar con ella. Oye, no quiero jugar con nadie que me mete goles, ¿no? Yo quiero jugar con alguien a quien le pueda meter por lo menos 3 o 4. Es pobre, pero era en su época. Ahora, traerla ahora, presentarla como canción de un mundial masculino, todavía si fuera el mundial femenino, hoy te lo creo, me pareció de una... ¿A qué viene? No viene absolutamente a nada al caso. Para mí, por supuesto, es parte de la horrorosa decadencia de Julieta Venegas, que es un personaje al que han creado y yo no sé exactamente cómo. Porque la primera letra que yo le oí, que fue, estabas en la cárcel y nunca fui ni para darte una visita. Y decías, no, las visitas no se dan, se hacen, boba. Ni para darte una visita, no, las visitas no se dan. Oye, vine a darte una visita, dámela. Y ese fue el primer gran logro que tuvo con Tijuana, ¿no? Utilizar el lenguaje a patadas desde una ignorancia y una safiedad absolutamente innecesarias, pudiendo haber estudiado español y algo de poesía y leer libros, ¿no? Que luego eso te ayuda a manejar el lenguaje con alguna propiedad. Pero bueno, crearon un gran superpersonaje con Julieta Venegas, a quien yo siempre he visto que venía desde muy abajo, pero en caída libre. Y la ponen al frente de esto, me pareció bien triste, me pareció, independientemente del video, es absolutamente falto de producción, falto de imaginación, falto de todo, ¿no? Me parece un error porque está muy bien. Si adaptas la letra a un momento en que el deporte femenino adquiere una dimensión como la que tiene actualmente, y la modernizas y la usas para el mundial femenino. Oye, yo estoy viendo el baloncesto femenino anoche todavía. En Estados Unidos se juega tarde, yo a las 2, 3 de la mañana estoy viendo el baloncesto. Ayer jugaron Miss Fever contra las Sky de Chicago y ganaron en tiempo extra y disfruto mucho y hacen un baloncesto bonito. Como hay jugadoras que hacen fútbol bonito y ahora la gente quiere ver el fútbol, pero no porque sean mujeres, sino porque el fútbol vale la pena o el baloncesto vale la pena. Ayer hubo un pase sin mirar hacia atrás de la principal marcadora de las Fever, que tú decías, esto es, vamos, ¿quién tiraba pases así para atrás? Pues la River, ¡ole! Entonces, me parece triste, me parece de un México que ya pasó, como en la inauguración del Mundial, ¿no? Me parece de un México que ya pasó y si no ha pasado debería pasar, pero quienes están en el poder económico, religioso y político, los tres, no lo dejan pasar. Están atrapados en los 70s. Es un nombre para una canción, atrapados en los 70s. Yo pensé que podías avanzar. Puede haber una canción ahí, este domingo se hará una lucha libre en la Casa Blanca. Soy fanático del MMA y si hay personas a las que admiro son los peleadores, yo no. No me gusta la gente que golpea a otra gente. Mira, me gustaba el boxeo, luego con los años aprendí que no me debía gustar. Pero no me interesa esto. No me interesa para nada. Trump es el que lo organizó porque según él es el 250 aniversario de los Estados Unidos, pero el 250 aniversario de Estados Unidos es el 4 de julio y él está haciendo las celebraciones el 14 de junio. ¿Por qué? Porque es su cumpleaños. No te lo sabías eso, ¿verdad? Entonces está haciendo todas las festividades del 250 aniversario de los Estados Unidos en su 80 cumpleaños. Por favor. Bueno, vamos a algo que me pareció lamentable y terrible. En España, donde los mestizos pues, somos los que somos como yo,
una señora del PP, la señora Guardiola, junto a Nacho Cano, el de Malinche, que nunca entendió lo que era el malinchismo, anunció la creación de un instituto del mestizaje en un acto de reivindicación de Hernán Cortés. Mira, es un problema muy grave. Esta señora, la señora Guardiola, que es presidenta de Extremadura, defiende que la historia no puede ser un ajuste de cuentas, y lo que hace es un ajuste de cuentas. Y el compositor exige a la presidenta de México que pida perdón a Isabel Díaz Ayuso. Por supuesto, Nacho Cano es un hombre más de derecha, vamos, el Vox le queda un poco a la izquierda. Se le hace que Vox es un poquito demasiado progre. Bueno, se tomaron la foto de la estatua de Hernán Cortés, que hay en Extremadura, porque Hernán Cortés era extremeño, y lo celebran, pese a todos los defectos de Cortés, que hay mucho mejores extremeños en la propia conquista, quiero decirlo. Es decir, Cortés traicionó a su compadre Diego Velázquez para irse a México, para salir de Cuba y aterrizar en Veracruz, porque ya sabían que se habían perdido algunos españoles en otra expedición en Yucatán. Traiciona a su compadre. Cuando su compadre manda a encarcelarlo, les hunde las naves a los que fueron a encarcelarlo para obligarlos a ponerse de su lado. Era una bestia. Cuando, por supuesto, está el caso de la tortura a Cuauhtémoc, está el caso del absolutamente innecesario sitio de Tenochtitlán, pero bueno, dejen eso. Cuando se entera que su mujer viene de Cuba porque ya conquistó lo que era el Imperio Mexica y ahora ya es el señor muy importante, y su esposa viene a ver qué le toca, la Marcaida, entonces regala a la Malinche, ¿no? Ellos tienen un capitán y les regala a la mujer con todo el hijo. El hijo es Martín Cortés, el bastardo Martín Cortés. Y recibe a la Marcaida y luego, pues algo pasa porque la mujer muere en circunstancias extrañísimas. La esposa legítima de Hernán Cortés. Todo esto mientras se le estaba acusando de robar del quinto real. Es decir, los que iban a hacer mundo tenían la obligación de que de todas las riquezas que pudieran ponerles las manos encima, que no eran para los indígenas, eran para los españoles, el 20% era el quinto real. La quinta parte se le tenía que mandar al rey de España. Y se le acusó a Cortés de robarle al rey. Y con todo esto lo tienen de héroe. Miren, vaya. En fin, pero su Instituto del Mestizaje se llamará Extremestiza. Y yo digo, bueno, entonces los asturmestizos, que somos asturzapotecas, ¿qué? ¿Dónde quedamos? Pero quiere que Extremadura se vuelva referencia internacional en el estudio y difusión del mestizaje y en puente entre América y Europa. ¡Ay, qué bonito! Es el sueño de los hispanazis, ¿no? Seremos el puente para que América vuelva a ser parte del imperio. Vuelva a ser parte del imperio. Miren, el mestizaje no empieza con Cortés. Ya sé que Zunzunegui les va a decir que sí. Pero no. El mestizaje empieza con Gonzalo Guerrero. De los españoles que se perdieron en Mérida, algunos fueron asesinados, murieron en combate, etcétera, etcétera, pues sobrevivieron 2. Jerónimo de Aguilar y Gonzalo Guerrero. Jerónimo de Aguilar se la pasó de esclavo de los mayas con el hígado entre los dientes y cabreadísimo. Gonzalo Guerrero dijo, mira, si la vida te da limones, haz limonada. Y pasó de ser esclavo a ser capitán maya en las fuerzas, en el ejército, por llamarle así maya. Fue Nacón maya. Y Gonzalo Guerrero, un amigo, un escritor amigo mío que escribió una interesante novela de Gonzalo, novelizando lo que sabemos de Gonzalo Guerrero, sobre todo por Bernal Díaz del Castillo. Entonces, sabiendo que hay unos españoles en Mérida, Cortés manda a traerlos. Y va con ellos Bernal Díaz del Castillo, esto lo cuenta de primera mano. Llegan con Jerónimo de Aguilar, dicen, veníamos por ti. ¡Ay, qué bueno! Ya me han salvado de estos salvajes. Y va y se le agarra a una pata, estoy exagerando, a Bernal Díaz del Castillo y deja ese lugar donde ha pasado muchos años que para él estaban muy mal. Luego van con el otro, y el otro se llama Gonzalo Guerrero.
y se lo encuentran con la cara labrada, con las escaras que se hacían los nobles mayas, se lo encuentran con mujer e hijos. Y cuenta, fíjate, me estoy acordando de esto nada más de memoria porque me gusta mucho la historia. Que dijeron, Gonzalo, venimos por ti, vamos a ir, Cortés quiere hablar contigo y estamos, ay. Y dijo Gonzalo Guerrero, tengo mujer, mirad mis hijos cuán bonicos son. Me acuerdo que lo dice el general Díaz de Castilla, tengo la cara labrada, estoy tatuado, este es mi país, esta es mi gente, los mayas. Y esos hijos de Gonzalo Guerrero, de los cuales no se sabe qué pasó, esos hijos de Gonzalo Guerrero son los primeros mestizos en realidad. No Martín Cortés, el bastardo de Cortés. Entonces, si quieren hablar de mestizaje, se van a encontrar con un problema muy, muy grave. Y es que el mestizaje, primero que nada, no se hace entre Extremadura y los mexicas. El mestizaje empieza en la zona maya, en la península de Yucatán, y el mestizaje nos implica a todos. Mi mestizaje es Astur-Zapoteca. Hay otros mestizajes más raros, catalán, de Guamúchil. Es decir, hay una mezcla generalizada. No puedes decir que no vas a hacer un ajuste de cuentas cuando haces un ajuste de cuentas. Y aquí está la tradición del mestizaje, bueno, de gente de la ultraderecha española que reivindica la figura de Hernán Cortés. Ay, es que dicen falsedades. Ni América ni México serían hoy lo que son sin su huella y su legado. Bueno, sí, claro, pero eso no quiere decir que fuera bueno, ¿no? Pero bueno. Nacho Cano dice, México existe porque está Cortés. Dice, no, mira, México existe porque se independizó gracias a los esfuerzos de Hidalgo, Morelos y un montón de gente desde 1821. Pero esa es otra historia, a partir de 1810. Y ha reclamado, por supuesto, que Claudia Sheinbaum le pida perdón a Isabel Díaz Ayuso por el trato recibido, pero no fue en visita oficial, así que no tiene que darle nada. Pero eso es lo que están haciendo los hispanazis. Ya sabemos a qué juegan los hispanazis con sus compañeritos mexicanos, el Gullo y o latinoamericanos como el Gullo y el Zunzunegui, que están a favor, por supuesto, del imperio, ¿no? Y otros aquí que hablan del imperio español y traición al imperio español, como dijo alguno por allí. Bueno, pero la misma traición al mestizaje me la hacen en México los falsos indigenistas. Los indigenistas que para hacer populismo le regalan su asiento en la inauguración del Mundial a una mujer indígena, pero a la gran mayoría de los indígenas los mantienen como en el siglo XVII, que hay que ser desgraciado. Pero para la gente de ese mestizaje, la gente de ese indigenismo falso, que usa mucho Sheinbaum y que usa mucho Morena en general, AMLO era jefe para eso, quieren creer que el mestizaje lo dominan los aztecas, los mexicas, los nahuas, la gente del imperio mexica. Y que entonces los mestizos son aquellos que son mexica y español. Y los españoles creen que son la parte más importante, los hispanazis, no los españoles. Los españoles creemos otras cosas. Los hispanazis creen que la parte importante del mestizaje pues es la española. Y los falsos indigenistas mexicanos, sobre todo del centro de la República, dicen que no, los importantes del mestizaje son los mexicas, porque todo es mexica. ¿Vieron ustedes expresiones mayas, oaxaqueñas, del norte de la República en la inauguración? No, todo era del centro de México, todo era mexica. Cuando México, el territorio que hoy es México, cubre muchísimas más sociedades, culturas y demás, empezando por los mayas. Pero falsear el mestizaje como algo en que prevalece uno u otro es jugar a hacerse tontos solos. Es la gente que se apellida Gómez García y dices que vinieron los españoles y nos conquistaron. ¿De dónde crees que sacaste tu apellido? Soy imbécil. Tú te llamas como te llamas porque eres de los conquistadores. Y los españoles que se quedaron, como el imbécil de Nacho Cano o la señora Guardiola, ellos no tienen nada que ver con el mestizaje porque ellos y sus ancestros se quedaron aquí en España. Los que fueron otros, los ancestros de los mexicanos de hoy.
Entonces, ni el mestizaje lo domina el español, menos el extremeño, Cortés, y el mestizaje lo dominan los mexicas cuando las culturas mexicanas eran muchísimo más amplias, las culturas de lo que hoy es México eran muchísimo más amplias, y lo que necesitamos hacer quienes tenemos alguna idea de una visión de futuro no anclada en un pasado conveniente, es recordarles a hispanazis e indigenazis que ese pasado, de lo que sabemos de ese pasado, podemos sacar buenas imágenes y ninguna es la supremacía de unos u otros. Y que siendo resultado de una amalgama, lo único que podemos hacer los mestizos es mirar al futuro. Y para mirar al futuro tenemos que sacudirnos las imbecilidades de hispanazis e indigenazis. Espero que no se molesten mucho conmigo, y si se molestan, voy a ser honesto. Me va a dar mucho gusto. Así estamos en esto. ¿Y qué hora es? Tardísimo, ya son las 8. ¡Qué barbaridad! Dice Antonella Ventura, me han ofrecido sesiones de quiropráctica que obviamente rechacé, pero noto cierto auge en esta pseudociencia peligrosa a que la atribuís. En Argentina, que es donde creo que tú vives, me imagino que se debe a la falta de acceso a fisioterapeutas de verdad y a la medicina en general, ¿no? La quiropráctica se presentaba como una panacea, luego fingen que son como fisioterapeutas y no son. Y luego se enojan cuando se los enseñas, ¿no? Yo me acuerdo, yo tuve un problema en este hombro, que todavía me tiene un poco fuera del gimnasio, la tendinitis horrorosa. Iba yo con la fisioterapeuta una vez a la semana a que me provocaron los dolores infernales y me quería poner vendas de kinesiotaping. Dije, no, pues eso no sirve para nada. No, ¿cómo no sirve? Dije, no, mira, la inventó este japonés, es un invento absolutamente inútil. No es cierto que con la tensión que genera levante el sustrato de la piel, no me acuerdo cómo se llama. Vamos, que es un embuste. Son colorcitos. Son vendas de colorcitos que no tienen ningún efecto real, y esto se ha demostrado en estudios. Desde ese día la fisioterapeuta me hacía que me doliera mucho más todo. Así que me imagino que es la falta de acceso y la falta de información. Cuando uno cuenta la historia de la quiropráctica, 5 años después hay toda una nueva cantidad o 5 o 6 años después, hay toda una nueva cantidad de clientes que no saben ya lo que uno dijo, ¿no? Hay que estarlo repitiendo. Y también se ve un poco raro que uno esté haciendo vídeos de quiropráctica cada 5 años, pero quizás debería yo hacerlos. Es lo único que te puedo decir, Antonella. Comunidad, no olvidéis el like. Gracias, Sebastián, por decirlo. ¿Alguna opinión sobre las elecciones y los dos contendientes de segunda vuelta? Ninguna. He tenido una enorme cantidad de trabajo y he estado desconectado de muchas cosas, por suerte incluso de la visita papal en España. Anda de gira en México Pablo Iglesias. Yo no entiendo por qué aquí lo ven como alguien relevante de la izquierda española. Porque es relevante para ellos. Si es relevante para Pedro Miguel, es relevante para Claudia Sheinbaum, es relevante para López Obrador, es relevante para Paco Taibo, que es uno de los operativos, al parecer, que lo llevó allá, ¿no? Eso es relevante para Salmerón, es relevante para un montón de gente que ha sido promovida en España por Pablo Iglesias y que por lo tanto ahora pues recibe la correspondencia, ¿no? Y por otro lado, alguien decidió darle muchísimo dinero para hacer Canal Red América Latina con Inafino Génova en unas oficinas de superlujo en México. Y entonces, pues ahora es importante porque lo hicieron importante, ¿no? Finalmente es el dueño de la empresa, no lo olvidemos. Aquí acuérdate que en los negocios de Pablo Iglesias todo el mundo pone dinero y el dueño es él, ¿no? Hace crowdfundings y él se paga un sueldo él. Es maravilloso. Es como si yo pidiera dinero para comprar una cámara y me guardara yo el dinero, ¿no? Pero lo ven relevante porque es la voz más fuerte de la izquierda marxista-leninista, del comunismo. Mientras que el comunismo, digamos, más histórico de la Izquierda Unida y del Partido Comunista, pues siempre ha estado en crisis, ¿no? Precisamente por eso creó Podemos, porque la Izquierda Unida le quedaba corta para sus objetivos, ¿no? Entonces, eso es lo único que creo, la única explicación que me puedo yo dar.
Nunca me gustó el fútbol, pues está bien, no lo ves. Y ya mira, Sebastián, no pasa absolutamente nada. Entonces, una cosa, voy a añadir algo que me parece importante. Vi el partido, Sudáfrica no tiene nada, juega muy sucio, México acabó jugando muy sucio también. Sudáfrica no tiene nada, la imprecisión en el pase es absolutamente demoledora, su planteamiento defensivo es bastante escaso. El planteamiento defensivo de México no lo vimos porque Sudáfrica no atacó nunca, entonces no sabemos cómo estamos defendiendo. Pudiendo meter 4-6, México metió 2. Pero mira, está tan jodido el país, está tan triste la mayoría de la gente, está tan agitado todo por la polarización generada en parte por Morena y en parte por la oposición a Morena, pero porque Morena nunca ha negociado con... Si el PRI negociaba hasta con el Partido Comunista, y los comunistas no eran tontos y negociaban con el PRI. Pues tanta gente de izquierda trabajaba en las instituciones de cultura del PRI y demás, porque sabía manejar las cosas aunque fueran tan malos como Morena. Pero estando en la situación como está, una alegría de 90 minutos de fútbol, una alegría de un gol, sobre todo el primer gol, el gol de Quiñones, es una maravilla. No tiene nada de malo, es bueno, es sano, es noble, es revitalizador, es espiritualmente enriquecedor. Y yo estaba muy contento ayer de que a México, a los mexicanos, a muchos mexicanos, probablemente a la mayoría, se les diera una alegría ganando un partido contra Sudáfrica. Entonces, tampoco voy ay, el fútbol es una... No, mucha gente le da relevancia y mucha gente encontró ayer un alivio a sus dolores y a sus ceños fruncidos y malos humores al ver ganar a su país, al ver ganar a su selección, y eso, por supuesto, es socialmente bueno. No sabía que había un video nuevo de The Warning, ir a verlo, quedarme aquí, ve a verlo, es el de Ritual. Ya sabemos que en agosto sale el nuevo disco, ya sabemos cómo se llama, no me acuerdo cómo se llama ahora, Falling algo. Y por cierto, ya que hablas de The Warning, voy a decir algo muchísimo más rápido y juntamos con lo que sigue. Hay un pequeño video que es The Warning explicando cómo hicieron Kerosene, el significado de la letra, qué querían hacer. Ahí es donde te das cuenta además que le hace la vida muy difícil a los críticos y a los haters. ¿Por qué? Porque el principal odio a The Warning es que no las pueden encasillar en ningún lado. Porque nunca se quedan en una casilla. No es como los grupos de heavy que hacen heavy, los grupos de metal que hacen metal, los grupos de punk celta que hacen punk celta, que a mí me encanta. Pero ellas hacen una cosa un día, otro día hacen otro, y eso me recuerda más a un Queen, a un Pink Floyd, a unos Beatles, que a los grupos más encasillados. Entonces, cuentan, finalmente la frase de Paulina que a mí me dejó frío es: estábamos tratando de hacer como si un grupo de K-pop quisiera hacer rock. Dije, wow, finalmente entendí la música de Kerosene. La letra la explican con una claridad absoluta. Pero todo eso me da exactamente igual. Lo que tienen ustedes que oír es, sobre todo a Daniela, pero a las tres, cantando la canción a capela ante una cámara. No tienen el ingeniero de sonido, no tienen el deesser, no tienen no hay autotune, ellas no usan autotune, esto ya lo sabemos. No tienen el reverb, no tienen todos los filtros que en los álbumes son válidos. Los filtros son válidos, no cambiar las cosas como lo hace el autotune, pero los filtros son válidos. Le das reverb, le das más presencia, le quitas las heces, le quitas los pops, que eso a veces cuando el golpe de aire en el diafragma del micrófono pues suena horrible. En fin, lo embelleces. Así, a capela, las tres, pero sobre todo Daniela, es alucinante la calidad que tiene. Cantándole un micrófono de una cámara de televisión, no mucho mejor que este, que es un Sennheiser, nada malo. Eso es talento, eso es musicalidad, y por eso los va a seguir destruyendo. Y hablando de música, Annika Niles, creo que es Annika Niles.
Yo veo de pronto que se me llena YouTube de shorts de Annie Caniles haciendo Tom Sawyer. Y especialmente del film de Tom Sawyer del minuto 2:18. Así. Y me quedo helado. A ver, ¿quién va a ver a Rush? Rush no es Maná. ¿Ok? Quien va a ver a Rush es quien sabe quién es Rush. Son los fans. Como un servidor. Y estaban esperando eso. Neil Peart decía que le costaba trabajo a veces, que le daba miedo todavía tocar. 20 años después, 30 años después, tocar Tom Sawyer, porque se había impuesto una tarea muy difícil al escribir la batería de Tom Sawyer. Estaba muy satisfecho consigo mismo cuando le salía bien, pero cuando le salía mal, se cabreaba mucho con él mismo. Estamos hablando de uno de los 3 mejores bateristas del universo, Neil Peart. Cuando el fill, el relleno de tambores del minuto 2:18, lo saca Annie Caniles, por primera vez en la historia se escucha una ovación del público a la baterista. Y ella sonríe y Alex Lifeson, que está girado viéndola, está dejando su protagonismo de guitarrista a esta nueva baterista, se sonríe con ella. No hay más que hablar. Después de ver eso dije, Rush está con nosotros y qué bueno. Quiero ir a Rush, me gusta Rush, siempre me ha gustado, por lo menos desde Roll the Bones. Aunque los descubrí tardíamente, pero los descubrí. Así que estoy absolutamente encantado de que tenga una baterista de esa calidad y de esa entrega y de esa claridad. Annie Caniles no está allí para sustituir a Neil Peart, porque no puede sustituir a Neil Peart. Como Zach Starkey, el hijo de Ringo Starr, estuvo en The Who sin pretender sustituir para nada al baterista de The Who, ¿no? Está ahí para homenajearlo y está para ocupar un lugar que necesita funcionar. Así que, dicho todo eso, yo estoy encantado de la vida con ello. Y escuchar a Rush, de veras, es una de las mejores bandas de la historia, ¿eh? Gracias a Mónica Aranguren por su super sticker. Ay, qué mono. Es un limón con corazoncitos. Qué mono. Muchas gracias. El video de la desclasificación de Ovnichevsky es bueno. El gorrito de las antenas le queda muy bien a tu gemelo, jajaja. Sí me pareció divertida manera de poner los vídeos. Sí, he hecho 2 o 3 actuados, ¿no? Estaba uno de sobre Greenpeace, estaba el del gurú, el del turismo. Y ahora creo que son 4 los que he hecho. ¿Te has dado cuenta de que aunque no es tu intención, tus ideas generan un dogmatismo en algunos de tus seguidores más radicalizados? 1, no creo tener seguidores. 2, no creo que haya ninguno que esté radicalizado. 3, si alguien se cree mi seguidor radicalizado, ese problema es el no mío. Mis ideas no generan nada. La interpretación que la gente puede hacer de mis ideas es asunto de ellos, no me jodas, no me voy a responsabilizar yo de eso. Mi querido Augusto Guzmán, ni lo esperes ni lo sueñes. Gómez Junco declaró que Sheinbaum, gobernante para el pueblo pobre, tuvo una actitud congruente al no asistir al Estadio Azteca, entretenimiento neoliberal. ¿Cómo ves? Entonces hubiera dicho que México no quería el Mundial. El Mundial está avalado por el gobierno de cada país. En cuenta con enormes inversiones de cada país. Haberlo dicho, que lo hubiera dicho López Obrador en su momento. Bueno. Una cosa rápida que quería hablar desde hace tiempo. ¿Por qué se nos echa encima? Bien. Finalmente, y esto ya pasó hace unas semanas, pero no he podido tocarlo, la Suprema Corte Colombiana va a obligar a la Iglesia a dar los nombres de los sacerdotes pederastas, que es lo que se le está pidiendo al Papa que haga con todos los pederastas que tiene a su cargo. La sentencia, me decían los de Casa Macondo, la sentencia SU 184 de 2025 distingue 2 tipos de información y ordena la entrega de ambos. El primer tipo abarca los datos de los sacerdotes específicamente denunciados o investigados por violencia sexual contra menores, las denuncias recibidas, los procesos penales conocidos por la institución, las medidas disciplinarias adoptadas. La Corte reiteró que esa información implica una intromisión menor
en la privacidad del clérigo frente al interés legítimo de la sociedad en conocerla. No hay margen de discrecionalidad. Es más importante el interés de la sociedad en saber qué clase de bestias brutales, animales incapaces de percibir el dolor y el sufrimiento de un menor que está en sus malditas garras, importa mucho menos que el derecho de la sociedad de saber, importa mucho más el derecho de la sociedad de saber qué tiene en su seno que el derecho a la privacidad del criminal, de la bestia. Segundo tipo de información es más novedoso y de mayor alcance. Las diócesis deben entregar la trayectoria completa de todos los sacerdotes adscritos a una institución, independientemente de si han sido denunciados o no. La Corte señaló que el sacerdocio es una profesión, y qué bueno que la Corte colombiana hable de una profesión que se ejerce en el ámbito público y que la información sobre el ejercicio ministerial de los clérigos es, en general, de carácter semiprivado, no reservado. Estableció que el acceso a estos datos requiere especial relevancia constitucional cuando permite al periodismo de investigación identificar patrones, traslados abruptos, cambios inexplicables de cargo, movimientos entre jurisdicciones, etc. Estas son señales de encubrimiento institucional, así como se intercambiaban entre Estados Unidos y México los pederastas, ¿verdad? El alcance geográfico institucional del fallo no tiene precedentes. Entre las accionadas están la Arquidiócesis de Bogotá, la Arquidiócesis de Medellín, la de Tunja, la de Popayán, la de Santa Fe de Antioquia y la de Arquidiócesis de Pamplona, así como diócesis en todas las regiones de Colombia, y hay una larga lista que no voy a leer. A ellas se suman las congregaciones y las órdenes, los jesuitas, los salesianos, los misioneros javerianos de Yarumal, los agustinos recoletos, los asuncionistas, los monfortianos, los clérigos de San Beato, los seudistas, los josefinos de Muiraldo, los misioneros calabrinianos, los vicentinos, la fraternidad sacerdotal y otras. Pero esto no termina el litigio contra los malditos pederastas, sino que lo transforma. Hasta ahora cada negativa eclesiástica se dirimía expediente por expediente. Y así podía salvar a algunos de los delincuentes a los que albergas y de los que encubres. Con este fallo, las instituciones tienen una obligación constitucional directa de entregar la información. Su incumplimiento configura desacato. Con los nombres que entreguen, el medio Casamacondo del que saqué la información va a publicar una especial multimedia que será la radiografía completa del abuso clerical en Colombia, construida con los mismos archivos que los obispos han protegido durante décadas. La pregunta es, ¿cuándo habrá un tribunal a nivel mundial que pueda lograr que haga lo mismo León XIV? Antonio Grael, somos tan tontos. Hace un tiempo que no veo en la pantalla la opción de enviar dinero. No está. Espera. No me hagas eso. No es de enviar dinero, es de hacer una donación. Y en este streaming que estamos haciendo en este instante y que está en vivo, estoy diciendo, según nos dé tiempo, los temas que quiero publicar, que quiero tratar el día de hoy, los vídeos temáticos de los miércoles, jueves 19 streaming en vivo y con todo, selecciones de los streamings los viernes, ahora música todavía lo estoy anunciando, ya no lo estoy haciendo, y luego viene Apóyanos en Patreon, con los enlaces de Patreon, de Ko-fi, que ya no uso, y de PayPal. Así que sí está la información, quizás hay que ponerla más arriba para que la puede estar más accesible. Dice Antonio Grael, somos tan tontos que no vemos más allá de nuestras narices y nos creemos que todo es fácil. Si ya es complicado gestionar marketing de una pequeña empresa, la gestión de la ONU debe ser de traca. Pues sí lo es. No tengo opinión sobre los casos de ébola, salvo que se están extendiendo porque han desaparecido recursos que ponía la Agencia Internacional de Desarrollo de los Estados Unidos. Han desaparecido recursos de la ONU a la que Estados Unidos y China y Rusia y otros les deben dinero. Y han cerrado los laboratorios que estudiaban el ébola, sobre todo en los Estados Unidos, ¿no? Entonces, la expansión de los casos de ébola creo que es responsabilidad fundamentalmente de Estados Unidos. Y mira que me molesta que todo sea culpa de Estados Unidos, pero esto sí lo es.
¿Cómo ves el triunfo del PRI versus Morena? No me parece que se mejore nada. Es lo mismo, ¿no? David Escalante, no entiendo la pregunta. ¿Qué puede hacer la socialdemocracia con los cargos públicos? ¿Debería aplicarse siempre la meritocracia o es legítimo apoyar a un partido únicamente por conseguir un puesto? No sé, no creo que se pueda apoyar a un partido por conseguir un puesto, por lo menos en el partido en el que yo milito, para que tú seas candidato a algo, tienes que ganar unas primarias. Si candidato a alcalde de Gijón, tienes que ganar unas primarias. Si quieres ser presidente de la comunidad, en este caso de Asturias, o de Extremadura, o de Cataluña, tienes primero que ganar unas primarias y luego ya vas representando a tu partido a las elecciones. Así está Salvador Illa presidiendo Cataluña, así está el señor Barbón presidiendo Asturias. Y si vas a tener un puesto, nunca nada te garantiza que vayas a tener un puesto público, porque el alcalde o el presidente de la comunidad o el presidente de gobierno elige entre sus colaboradores y entre la gente que considera más idónea a las personas que van a cubrir los puestos. No, yo creo que los cargos públicos en otros países o en otras circunstancias se pueden ser negociables y hasta comprables y vendibles, pero en este caso, en el caso de la socialdemocracia, yo no conozco casos así. Que se te cuelan pillos es otra cosa. Sí, ya hablamos de que murió Mariano Satrapi, sí. La presentación la hizo Lila Downs. Bueno, fíjate, no la identifiqué, qué raro, ¿no? Soy fan no fan perdido, pero me gusta el trabajo de Lila Downs, siempre me ha gustado. Entonces, ahí la clase, ¿cómo se ve la categoría, no? Viste a Lila Downs y viste a Julieta Venegas. Ay, madre mía. Es el tercer mundial seguido en que Italia no participa. No me digas, ¿de veras? Pues no me di cuenta hasta ahora. No he seguido tanto los mundiales, quiero decirles la verdad. Memo Ochoa, así es el portero. España es el favorito para ganar este año. No, creo que está entre los favoritos. Tengo entendido que está entre los favoritos y te digo, el equipo lo tenemos. El chiste es que puedes tener equipo y no llegar a ningún lado, que ha pasado en muchísimas ocasiones. Para usted existen las preguntas idiotas. No exactamente, ¿no? No hay preguntas idiotas puede haber, preguntas tontas no hay. Una pregunta hecha honestamente, desde la ignorancia más absoluta, lo que hay son respuestas insuficientes, pero hay respuestas buenas para la pregunta más tonta del mundo. Preguntas idiotas son aquellas que se hacen con mala fe. Los que se sienten listos y te hacen una pregunta donde creen que te van a pillar en un renuncio, como se dice, que te van a pescar, diciendo lo que no debías decir. Tonterías, ¿no? Sí hay preguntas idiotas así, pero preguntas tontas. Yo me acuerdo un ingeniero de sonido del programa de radio que teníamos muy interesante, que una vez me dijo, me va usted a regañar porque es una pregunta muy tonta. Pero si yo veo el horizonte recto, ¿cómo sé que la Tierra es esférica? O sea, esferoide. Dije, es una pregunta tonta, es una pregunta magnífica. Y explicarlo toma su rato, ¿no? Afortunadamente, con un balón de baloncesto pudimos ver cómo un arco muy pequeño parecía recto y luego hablar de cómo se ve la curvatura de la Tierra cuando vas en avión. Y como había viajado en avión, dijo de pronto, ajá. Entonces sí, cuando el arco es muy pequeño parece recto. El otro día andaba debatiendo con un creyente en Insta que no paraba de decirme que Dios existe porque la materia, tiempo y espacio no pudieron surgir de la nada, por lo tanto la causa. ¿Por qué no pudieron surgir de la nada? Porque lo dice él. ¿Por qué no pudieron surgir de la nada? ¿De dónde surgió Dios? Son argumentos que les suenan bien a ellos porque no tienen ninguna sustancia. No le hagas caso. Tercer mundial consecutivo sin Italia. ¿Qué cosa? Dice, sigue Luis Enrique Arismendi, la causa debe ser algo inmaterial fuera del tiempo y el espacio. ¿Por qué? Sobrenatural y por lo tanto la causa es Dios. No. Demuéstrame que tiene que tener una causa. Porque por el hecho de que tus observaciones digan que todo parece tener una causa, no implica que el todo tenga a su vez una causa.
Tienes que demostrar que tiene que tener una causa. Una vez que hayas demostrado que tiene que tener una causa, es el momento de empezar a investigar cuál es la causa. No puedes partir ya de la respuesta antes de la pregunta. La causa es Dios. No, si no sabes si hay causa, primero vamos a lo primero, luego vamos a lo de después. El Mundial 2026 es una herramienta de distracción y adoctrinamiento para chairos de Morena. No. Todo es una herramienta, todo es una cortina de humo. No. ¿Se te ve muy pro el lado izquierdo de la cabeza? ¿Por qué? ¿Y por qué el lado de la derecha no? No me veo a la derecha porque el monitor lo tengo a la izquierda, pero no sé. Me paso yo mismo la maquinilla, o sea. Pero gracias, Lorena. ¿Debería la prensa ser más competitiva, entrevistar a Trump? No sé si viste su entrevista en la que se levantó y ofendió a la periodista. Sí, la vi. La vi, ya tiene otra entrevista concertada a la periodista con él. Le echaron la culpa a la lluvia, lo distraía mucho la lluvia, ¿no? Cuando ha dado, por supuesto, ruedas de prensa en lugares ruidosísimos. Es el berrinche de un niño, es el berrinche de una persona sin control emocional alguno, acostumbrada a los elogios y al poder, ¿no? Que no soporta que se le enfrenten. Y que exhibe una de las cosas que yo he sentido más notable, pero la he sentido en México, la he sentido en Estados Unidos, la he sentido en muchos otros lugares, en Argentina claramente, y en la derecha, que es la pérdida de las formas. La cortesía es un lubricante social. Puede parecerte muy estúpida, pero la cortesía es un lubricante social. Yo tuve un amigo de Madrid, cuando llegó a México, las primeras semanas no conseguía que le sirvieran un café. Lo comentó. Es que no, luego que me sirven casi no me quieren servir un café. ¿Por qué? Fui con él. Café, por favor. Quiero un café. Y los meseros lo veían diciendo que te lo traiga tu abuela. Mira, como México es un país muy bronco, le expliqué. Lo que hacemos es ser extremadamente corteses y untuosos. Disculpe, caballero, ¿fuera usted tan amable cuando tenga un momentito de traerme un café, si no es mucha molestia? Sí, como no de inmediato, caballero, muchísimas gracias. Ese es muy pomposo, pero así somos. Y conforme se ha vuelto más violento México, yo creo que la cortesía debería aumentar para suavizar las relaciones sociales. Como llegó y como en Madrid gritas, un cortado con leche, un cortado con sacarina, y te lo traen corriendo, porque no están, porque es más parece, o al mexicano le parece más brusca la interacción. Pues claro, no le servía a nadie, ¿no? Es cosas así. Yo creo que esa pérdida de las formas de Trump, decirle estúpida a una entrevistadora a la que tiene a menos de 1 metro de distancia, es de una vulgaridad, de una inmensa falta de respeto a la otra persona. No sé, me pareció tremendo. No veo la relación, Walter Sandoval. ¿Cómo equilibras a Henry Ford? Esencial, gusto o no, en las 8 horas laborales y 5 días de trabajo, sí, y en el aumento salarial y demás, pero profundamente simpatizante con los nazis y viceversa. No tiene nada que ver una cosa con la otra. Y Hitler quería mucho a su perrita Blondie, hizo una maravillosa legislación contra la crueldad animal. Luego mató a su perra para ver si funcionaban las píldoras de cianuro que le habían dado para matarse, con la que se mató, por cierto. Pero nadie es 100% bueno, 100% malo. Ni tú, ni yo. Bueno, vamos a seguir porque yo no sé cómo voy a ir. Uy, aquí va a haber muertos. Ok. Miren, hijos míos. México se escribe con X. ¿Por qué? Porque así se puso el país. Mira, te voy a poner un ejemplo. Yo me llamo Esther. Bueno, pues se escribe con H. No, se escribe sin H. No, pero yo lo escribo con H. No, ¿por qué lo escribes con H si mi nombre es Esther sin H? Bueno, pero para la Real Academia, Esther con H es perfectamente válido. Sí, la Real Academia, ¿qué recoños tiene que estar haciendo en mi vida y con mi nombre? Mi nombre, como consta en el acta de nacimiento, es Esther sin H. Pues yo lo voy a seguir escribiendo con H.
un puto maleducado eres, ¿no? A eso yo me enfrento todos los días. ¿Qué fue lo que pasó? Tengo que sacarlo de aquí. Ahora metí la pata, puse el ordenador, la computadora donde no debía estar y ahora estoy hecho un lío. Bueno. Resulta que en el partido de ayer a ver, aquí están las broncas. Sí. En el partido de ayer, aquí en España, Televisión Española tenía esto. Y a mí me horrorizó, como siempre me horroriza. Entonces ya al final del partido, México con J, Sudáfrica. Arriba, en Mex Sur, sí tenía la X. En el extremo de arriba a la izquierda de la pantalla. Pero cuando salía y todo el partido salió México con J. Entonces yo tuiteé, alguien dígale a Radio Televisión Española, y ponía yo el @ de Radio Televisión Española en Twitter, que aunque a Franco le gustara que se escribiera así, ese no es el nombre del país. El país se escribe con X. El fachorraje vino en masa a decirme que no, es que la RAE dice. A mí qué coño me importa lo que diga la RAE. La RAE no tiene autoridad. Es un invento de la España medieval, la España no medieval, la España renacentista, no recuerdo, desde el siglo XVII, que pretende regir el idioma cuando España tiene menos hablantes en español que México. Si hubiera una academia que rigiera el idioma, pues quizás debería ser la mexicana, porque tiene más hispanohablantes y por lo tanto tiene una mayor diversidad del español. Pero, y esto lo decía Nikito Nipongo, gran querido amigo mío, don Raúl Prieto Río de la Loza, él lo señalaba con claridad, es una institución madrileña y polvorienta y apolillada y monárquica que desprecia el español que se habla fuera de la metrópoli en España. Imagínate con el español de México, de Argentina, de Colombia, de Venezuela. Luego crearon academias correspondientes, que eran como las siervas del imperio, y que han dirigido, hay gente a la que yo quiero mucho que ha dirigido la Academia Correspondiente Mexicana, pero bueno, deja de protestemos. Bueno, ¿por qué? Vamos a ver, ¿por qué México se escribe con X? Vamos a contar la historia completa. Miren, la X originalmente se pronunciaba como CS o como GS, como en excelente, pero esto es en el medievo. Por los movimientos naturales de la lengua que va variando, así como España empezó a cecear y en Francia la R se empezó a pronunciar guturalmente y en Italia la C se empezó a pronunciar como che, porque los idiomas son cosas vivas que no responden a las academias, porque sobre ellos tiene potestad el vulgo y el uso, como dijo el Quijote a Sancho cuando le estaba enseñando, estaban discutiendo sobre si se decía regoldar o eructar. Pues con el tiempo la CS y la GS se pasaron a pronunciar como sh, como la sh británica. Entonces, Xavier, xenofobia, xenofonte y tal. En la Edad Media, pues, estaba en la sh, cuando se conquista México. Y México no se llamaba México, el centro de México que lo controlaba, que lo dominaba el Imperio Mexica, la Eshe de México, aquel lugar que está en el centro de la luna o en el centro del lago de la luna, se empezó a escribir con X normalmente. En el siglo XVI, por la evolución propia del idioma, porque el idioma tiene su evolución como cosa viva, hablada por personas vivas cuyas costumbres y formas de ser cambian a lo largo de la historia, cuyas necesidades, cuya economía, cuya sociedad, cuya visión del universo cambia. Hacia el siglo XVI el sonido pasó a la J. Y entonces Javier escrito con X ya no era Xavier ni Xavier, sino era Javier. Y xenofobia
pasó a ser genofobia, no xenofobia ni xenofobia. ¿Vale? Xilófono, xilófono, no, gilófono. Vale. Hasta ahí estamos muy bien y pasan 200 años sin que nos metamos en muchos líos, hasta que en el siglo XIX la RAE decreta. México está en su proceso de independencia. El resto de América Latina está en su proceso de independencia. Mandan decir de Madrid, de un grupito de señores que son amiguetes y que se reúnen para comer, beber y sentirse importantes, que no son profesionales del idioma, nunca lo han sido, y hoy la gran mayoría de los miembros de la RAE no son profesionales del idioma, o sea, no son profesionales de la lengua, son escritores y periodistas como podría ser yo, pero no son ni lingüistas, ni filólogos, ni mucho menos lexicógrafos, que son los especialistas en hacer diccionarios. Por ello el diccionario de la Real Academia es un masacote horroroso. Bueno, mandan decir de Madrid que ahora la X de México se escribe como J. Los mexicanos voltearon y dijeron, no, punto. El país se llama México con X, ya nos acostumbramos, es la tradición, la costumbre, el uso y el vulgo que le decía el Quijote a Sancho, ha consagrado que esto es la América mexicana y después México, y la J solo la aceptan, y ahí viene usted quién, el imperio de Iturbide. Es el imperio mexicano con J. En el momento en que México se deshace de Iturbide, luego regresó y consiguió que lo fusilaran. México fue buena onda y simplemente lo mandó a Madrid. Pero no, regresó y, ay, quiero ser emperador otra vez. No, mire, usted pase, póngase frente a esa pared. ¿Quiere un cigarrito? No, pero al fusilar 2 emperadores, México ha logrado que ya nadie más quiera ser emperador de México, hasta López Obrador al menos. Entonces, México siguió escribiendo, después de Iturbide, con X, excepto los iturbidistas y los más reaccionarios y conservadores de México que usan la J. Y que no es el nombre del país. El país se llama coloquialmente México y en su excepción completa Estados Unidos Mexicanos con X. Durante el franquismo en España se ordena, se manda y se establece que México se escribe con J por las botas del señor criminal dictador Franco. Y toda la gente estudia México con J. Las academias correspondientes parece que levantaron un poquito la patita. Y para 1992, hace solo 34 años, la RAE aceptó que se usara la X, pero recomendaba usar la J. Eso es que mi país no se llama así, se llama México con X. Ah, no, yo recomiendo con J. ¿Por qué? Porque me da la gana, porque tengo el poder que me han dado algunos para sentirme el rey de la lengua. Es hasta 2001 cuando la RAE acepta un poco más. Recomienda la X, pero reconoce que la J es perfectamente válida. Que me llamo Esther sin H. No, es perfectamente válido usar la H. Pues es que yo me llamo Genaro con G, pero se puede llamar con J. Pero es que mi fe de bautismo, mi acta de nacimiento, mi acta de matrimonio, mis calificaciones en la escuela dicen Genaro con J. Ah, no, pero se puede escribir con G. O al revés, ya no sé qué estaba yo diciendo. Esa es la historia. Ahora, la misma estúpida RAE dice que los topónimos hispánicos que aluden a lugares que se encuentran en territorios de habla hispana deben respetar las normas ortográficas del español. Pero hay casos de topónimos que presentan variantes gráficas admitidas, como Cusco o Giloa. Pero algunos topónimos hispánicos pueden presentar una grafía peculiar por conservar vestigios de antiguos usos ortográficos, como Ayllón, México, Osa de Montiel, incluir variantes nominales, etcétera, etcétera. Siempre que exista una forma tradicional asentada con vigencia en el uso, se recomienda seguir empleándola. Punto. Si estás diciendo una cosa aquí, estás diciendo otra cosa allá. Porque a la RAE y a los académicos les da igual, ¿ok? A los mexicanos no nos da igual. De veras te vas a hacer un berrinche que fundamentalmente proviene de la ultraderecha, del franquismo y del iturbidismo. ¿Vas a hacer un berrinche porque quieres escribir mal mi nombre? Pues qué poca madre, hermano, la verdad. Qué desvergüenza y qué poca abuela.
México se escribe con X porque así se llama el país, les guste o no les guste a los franquistas, ¿vale? Bueno. Voy a hacer muy poco de chat para seguir con lo de la basura, que es la gran promesa de hoy, porque como cambiamos la entrada, como cambiamos la miniatura de entrada, ahora me comprometo por lo menos a un tema. Varias fuentes que dicen que Sagan era agnóstico, no era ateo, será ateo y agnóstico, como yo también. No sé qué es la EP, lo siento, Chencho Ruiz. Lenguaje universal como el esperanto, la interlingua. Es una imposición desde fuera. No han tenido éxito esas lenguas porque son artificiales. Yo decía la semana pasada, al final, mira, mi profesión ha sido más que ninguna otra cosa el idioma. Como escritor, como periodista, como columnista, como crítico, como comunicador a viva voz. El lenguaje tiene una personalidad. Hablar el español como asturiano, como catalán, como gallego, como andaluz, como mexicano del Distrito Federal, como mexicano de Chiapas, como mexicano de Monterrey, como argentino, como chapín, como guatemalteco, como salvadoreño, como argentino, como chileno, como paraguayo. ¿Por qué no son iguales todos? Porque evolucionan como una cosa viva y evolucionan en su ámbito geográfico y social. Los lenguajes son seres vivientes, son hechos vivientes o que se comportan como si fueran vivientes y tienen una personalidad determinada. Tú te puedes imaginar a un ranchero del norte, mijito, te voy a decir una cosa, a ver si la entiendes. No, esto es muy argentino, esto es de la tradición italiana, de los italianos que van a vivir a Argentina, que son muy distintos de las inmigraciones que tiene México, de su realidad social, de su realidad geográfica, de su realidad económica. Entonces el idioma tiene personalidad, tiene duende que le llaman o espíritu. Eso hace también las distintas versiones del francés, las distintas versiones del portugués, las distintas versiones del inglés. Y no las puedes unificar porque al unificarlas pierdes peculiaridades importantes. Peculiaridades importantes que puedes llevar al universal a través de la literatura, pero que proceden de donde proceden. Tienen certificado de denominación de origen. ¿Sí? Ningún argentino dice, oye, güey, no. Dice che. Y pocos mexicanos dicen che, ¿no? Entonces, una lengua artificial es como una muñeca de plástico. No tiene vida, no tiene personalidad, no tiene historia, no tiene especificidad geográfico-social, económica, histórica. Es un ejercicio bonito y me parece muy válido y me caen muy bien los esperantistas, pero sin una evolución propia, un lenguaje no existe, es una artificialidad. Y es un hecho que, por ejemplo, de la interlingua a mí me gusta mucho que la puedes entender siendo italiano, hispanoparlante, francoparlante, rumanoparlante. El rumano es una lengua romance, cosa que mucha gente olvida. Siendo francoparlante, se entiende, pero al mismo tiempo se entiende como algo muy raro, porque no es ni una cosa ni otra. Yo prefiero hablar con gente, mira, he estado en reuniones de gente que habla 5 formas de español distinto y es maravilloso. Al final aprendimos a insultarnos en las palabras de cada uno o a querernos en las palabras de cada uno, ¿no? De pronto tenías un pana cubano, pues en Cuba no usan pana, pues en México tampoco, pero se lo aprendí aquí a mi pana colombiano y ni modo. Yo lo prefiero así, yo no creo que las lenguas artificiales tengan ningún futuro, la verdad. Bueno, el tema fundamental que íbamos a hablar hoy, creo que no me va a dar tiempo de hacer todo lo que quería, pero hay una cosa que me comprometí a hacer con un tuitero y estudioso de la inteligencia artificial estadounidense, así que eso sí lo vamos a ver.
La basura que queda cuando mueres. Yo sé que mucha gente pensará, tu cuerpo se vuelve un desperdicio, ¿no? Eh, cuando te incineran, pues generas contaminación, que es basura finalmente. Pero no, mi reflexión era sobre otra cosa, y no sé si alguna vez ustedes se han puesto a pensar en ella. Recientemente en mi familia ha habido muertes. Pues es normal en las familias, ¿no? Pero me daba yo cuenta de una cosa. Una vez que falta una persona, la gran mayoría de sus pertenencias se vuelven basura. Es decir, nosotros vemos aquello que nos rodea como algo que queremos muchísimo. Tenemos una relación emocional con los objetos, ¿no? Mi pluma querida, ¿no? Ay, la pluma con la que me gusta escribirle a mi novia, ¿no? El USB donde tengo guardadas las canciones de un amigo mío que nunca logró grabar un disco, pero tiene dos canciones que más o menos me gustan. Mis muñequitos, mis calzoncillos, mis camisas, los archivos que guardo en la computadora porque me parecieron chistosos, me parecieron divertidos, me parecieron reveladores, alguna foto que me gustó mucho, quizás una reproducción de arte, música, algún libro, mis propios libros, ¿no? Todo se vuelve basura de pronto. Me gusta que te mueres, tu ropa o se tira o se regala, generalmente es una cuestión caritativa, a un ropero caritativo donde puedan pues usar lo que se necesite para gente en situación vulnerable, o bien puedan venderlo si está en más o menos buenas condiciones. Tu ropa. Tus joyas, salvo que tengas una cantidad de oro así impresionante como Rico MacPato o el tío Gilito en España, no sé cómo se llama en el resto de América Latina, lo siento. Tu bisutería, esto pues es anillo de plata, una parejita, no creo que le interese a nadie. El de calavera es de acero inoxidable, este es de bronce, de latón, es de Cthulhu, y a quién le va a interesar un anillo de Cthulhu. Este pues es un meteorito, pero el 90% de la gente no le va a dar ningún valor a un anillo hecho con un meteorito. Y esto pues es bisutería vil, ¿no? Me va a poner verde el dedo. Mis pulseras, tus pulseras, tus pendientes, aretes, tu maquillaje que te pones todos los días, tu máquina de afeitar, tu gomina para el pelo si la usas, tu crema hidratante, tu pantalla solar que estás ya preparadísimo para el verano. Y no te que te mueres todo eso se vuelve basura. Su valor solo está dado por la relación emocional que tú estableces con los objetos. Con la sartén con la que te gustaba muchísimo cocinar pescado porque era donde mejor te salía. O el cuchillo que usabas para picar cebolla. Todo eso se convierte en un solo instante en un desperdicio. Y esto me ha llamado mucho la atención en estas últimas ocasiones porque me hace pensar en nuestro legado como seres humanos, ¿no? Como yo no creo en la trascendencia, estaré como angelito allí vigilándolos. Hago streamings desde el cielo, el podcast del Ángel Mauricio. Vale, desde el infierno hacemos el podcast. Desde los hornos más profundos del espacio número 7777 del infierno está el insoportable de Schwartz haciendo otro streaming los jueves. Bueno, el legado es lo que uno deja en otras personas en realidad. Yo siempre he defendido que nosotros somos nuestra memoria.
el otro día defendiendo unas cosas aquí del archivo de Gijón, del archivo municipal, que la derecha reinante parece que le da poca importancia, y vino gente de los responsables de los archivos históricos de Asturias a hablar con ellos y decirles una frase maravillosa de la representante de los archivistas, se llaman aquí archiveros: somos archivo. Es decir, la memoria de un país está en su hemeroteca y en su biblioteca, en sus archivos documentales. Cómo se llamaba a la gente en el siglo XVI, cómo cambió el que les llamaban en el siglo XVIII, pues eso lo tienes que ver en las actas de nacimiento del XVI y del XVIII o las fees de bautismo. Todos esos documentos son la memoria colectiva que da imagen a una sociedad determinada. Somos archivo. Personalmente nosotros somos archivos, somos nuestras memorias. Es lo que hace tan triste el Alzheimer, ¿no? El Alzheimer es la pérdida de la personalidad porque es la pérdida de la memoria. No te acuerdas de todo aquello que te hacía, de buenos y malos ratos infantiles, adolescentes, de las personas a las que amaste, de las personas a las que te amaron, de las personas a las que no soportabas y de todas las personas que no te soportaban a ti. De los buenos días y los malos días, de los viajes, del primer día que entraste a la Capilla Sixtina o viste por primera vez un cuadro de Remedios Varo o de Van Gogh. Tú eres la suma de tus memorias. La forma en que tú eres, lo que llamas tu personalidad, no es sino la suma de todas esas experiencias que has tenido. Es tu memoria, tú eres archivo. Pero es archivo de memorias, no de cosas. Las cosas desaparecen. Yo tuve que renunciar a mi biblioteca cuando me vine para acá. Tardé muchos años en decidirlo, pero renuncié a mi biblioteca salvo los libros con los que tenía yo más relación emocional, ¿no? Y que quiero que mis hijos conserven y no van a conservar. Probablemente les dé igual. ¿Qué importa? A mi papá, un señor así le dedicó, un señor al que mi papá admiraba mucho, le dedicó un libro que no quiero ni leer. Es lo que hacemos y cómo tratamos a los demás lo único que nos hace sobrevivir. Lo único que nos da alguna trascendencia de la cual no vamos a estar enterados, pero que si queremos tenerla, si queremos tener que quede una buena imagen nuestra, tenemos que estar muy conscientes de todo aquello de lo que tenemos que se convierte en basura y cómo hacer que lo fundamental de cómo somos nosotros y de cómo vivimos con los demás no se convierta en basura. Más o menos esa es la idea. No sé si fui demasiado complicado. ¿Por qué la filosofía comenzó en la historia antes de la ciencia? Por error, una tragedia. Yo qué sé. Pero siento que las ganas de saber son legítimas en todos los casos. El problema de la filosofía es que dijo, ya sé. Y no sabías. No, sí, lo pensé mucho, lo estuve reflexionando y esto es la verdad. Y lo has sometido a experimentación, ¿qué es eso? Ese fue el problema, ¿no? Lo que yo dije siempre, que las mediciones de la Tierra no se convirtieron en la medida de la actividad intelectual, sino que si se hicieron a un lado, siempre lo que era ingeniería y lo que hacían los romanos y entonces pues, pasaba como, ¿a quién le importa si estamos buscando la trascendencia filosófica del futuro? Pero yo creo que la ciencia nació en el momento en que empíricamente alguien aprendió a hacer fuego, por ejemplo. El problema es que en vez de profundizar en las técnicas de por qué esto se convierte en fuego, se filosofó sobre el fuego y era más fácil. La filosofía es mucho más fácil que la ciencia. No es nada agotadora, no es nada exigente, no te representa ningún requisito, ninguna obligación. No tienes que presentarle datos a nadie, ni tienes que someterte a que otros digan, oiga, no, esto yo lo revisé y no es cierto. No, hombre, no. La verificación independiente, que es la base de la ciencia y que es, por supuesto, lo que no se usa en filosofía. No hay verificación independiente porque no hay bases para las afirmaciones que se hacen, ¿no? Entonces yo creo que confluyen todos esos elementos. No estoy simplemente tratando de especular por qué. ¿Por qué no desde el principio, desde los babilonios, no dijo alguien, en vez de pensar en religión y en filosofía, tratemos de someter esto a una prueba experimental o a una observación conjunta, una observación independiente o a una cuantificación, si se cuantificaba tanto en los negocios? Las primeras tablillas sumerias
mesopotámicas son para llevar cuentas del comercio, no empezamos haciendo literatura ni nada por el estilo. El primer poema, que es muy posterior a las más antiguas tabletas que tenemos, tablillas de barro, donde se registraban operaciones de carácter comercial. Entonces, quizás podría haber iniciado la ciencia antes que la filosofía, ve tú a saber. Mauricio se basa en lo científico para todo. No es cierto, es mentira, es falso, es un engaño, es un embuste, es una mentira y es un ataque sin bases. En los lugares donde está prohibido el fracking es con base científica y hechos reales, como ya pasa en Argentina y en USA, y viene a decir que es bueno, what the fuck. ¿Cuáles son las bases científicas de Argentina? Dime, por favor. Te voy a decir. En este momento está prohibido en Estados Unidos. ¿Estás completamente seguro, Leono 3813, de que está prohibido en Estados Unidos? En Estados Unidos hay más de 1.700.000 pozos activos de petróleo y gas en los Estados Unidos, de los cuales entre 700.000 y 1.000.000 han sido fracturados hidráulicamente. Hasta el 95% de los nuevos pozos que se perforan hoy en día dependen de este proceso de extracción, que es la fractura hidráulica. ¿Prohibido? Mira, si tienes los datos científicos, tienes los estudios, te agradecería, ya sabes cuál es el correo electrónico, sino aquí abajo en la descripción está el correo electrónico del canal. Me mandas los estudios científicos y los veo, y veo si están publicados en revistas de alto impacto y si están revalidados, si están convalidados por otras investigaciones. Demuéstrame que son malísimos, no en casos concretos donde no se deban usar, porque nada se debe usar en todos lados, pero que bajo las mejores prácticas de la ingeniería petrolera son malíficos, peores que cualquier otra cosa. Debe haber estudios, pásamelos. Si no los tienes, el what the fuck te lo mando yo a ti. Que hablando de cantantes, ¿qué opina del hip hop? El hip hop no canta, es un recitativo, por lo tanto no hay canciones. ¿Cree que tenga más potencial que solo hablar sobre las vivencias de la calle? Solo hablan sobre las vivencias de la calle, rimando a veces de manera bastante triste, pero este señor no lo entiende a veces. Definitivamente lo único que siempre estaré de acuerdo con él es en lo diagnóstico, pero de ahí en fuera nada que ver, es muy tibio. Me importa un pito lo que opines. O sea, la diferencia entre una pizza y tu opinión es que la pizza la pido. Tu opinión no. ¿Te parece? Vete. Nadie te obligaba. Lorena Zavala, dejen su like. Ven, ella y otros 2 o 3 se acuerdan mucho de que hay que dejar su like y hay que recomendarnos y hay que apoyarnos de ser posible. Le da duro a Rusia, pero le encanta a Estados Unidos. No es cierto. Mientes, de veras. Leono, es una visión tan absolutamente irracional la que tienes. Jamás he atacado a Rusia. He atacado al gobierno ruso, he atacado a Putin. No tengo nada en contra de Rusia, y ese invento de los rusófobos que tienen ustedes es muy cómodo y es muy estúpido. No tengo nada en contra de Rusia como país, ni de los rusos como ciudadanos, como seres humanos. Como no tengo nada contra Estados Unidos y contra los estadounidenses como seres humanos, pero ataco sin cesar a Donald Trump. Y si no te has enterado, no sé qué canal estás viendo, porque no es este. No todo en uso está bien. Siempre he dicho que no todo en uso está bien, y he hecho enormes esfuerzos en vídeos constantes sobre todo lo que está mal en Estados Unidos. Soy ciudadano y él dice cosas muy equivocadas de aquí. Dime cuáles. No sé, es que esos ataques vagos, genéricos y sin base y sin fundamento son muy fáciles, siendo como eres un anónimo, ¿no? Entonces,
Si no me lo mandas, vas para afuera, ¿eh? Pablo Hasél lleva 5 años preso. ¿Por qué no se ha derogado la ley Mordaza? Es lo que siempre hace la derecha cuando llega al poder. ¿No viste el vídeo, verdad? ¿No viste el vídeo? Donde expliqué, entre otras cosas, lo de Pablo Hasél. Cuando le respondía a Rafael Narbona, precisamente ese ataque estúpido sobre cómo se deroga una ley en España, porque ni saben lo que es una derogación, pero lo dicen porque suena guay. No saben cómo se deroga una ley en España, hasta los motivos por los cuales Pablo Hasél sigue en la cárcel. Porque no está en la cárcel por hacer una canción contra el rey, se tiene 4 condenas, entre otras cosas, por agresión a periodistas. ¿No lo viste? Velo a ver, anda. Te esperamos. Declaró Cayetana Álvarez que no son sinónimos colonia y virreinato. ¿Qué opinas al respecto, M. Schwartz? Opino que no, que son sinónimos. El virreinato es una colonia concreta que surge antes de la palabra colonia. Pero también la India era un virreinato. ¿Me vas a decir que no era una colonia? Es que les queda muy bien cuando defienden España, pero luego cuando defienden otros imperios se les cae el teatrito. Si tú extraes de las riquezas de una zona determinada, marginalizando a la población originaria de esa zona determinada, estás haciendo colonialismo, te guste o no. Si no lo entienden, es porque les conviene hacer propaganda. Tú ves vídeos de reclutamientos forzosos de población civil en Ucrania. Dime dónde están esos vídeos, quién los produjo, cuáles son, qué validez tienen, son ciertos, son falsos. ¿De dónde los sacas? Estás afirmando y luego insistes 3 veces con lo mismo. Da pruebas. Sin pruebas, Luis Alberto Arenas, Angulo, no tienes nada que hacer en este canal. Bueno. Dice Gachuso, una frase que me gusta es que somos hijos de los conquistadores y de los conquistados. Pues sí. Y de los otros inmigrantes que llegaron luego, porque vaya si llegaron. México es un país de inmigración. País de grandes cantidades de inmigración. Tiene amigos de los orígenes más raros del mundo. Ok. Está Luis Alberto Arenas Angulo. Te informo que has quedado baneado porque estás diciendo que has conocido casos de gente que se cura con la quiropráctica. No. Estudios clínicos, pruebas clínicas. Pero yo he conocido casos y entonces la promuevo, no. Ni eso, ni el reclutamiento forzoso en Ucrania. Bueno. Vamos a hacer, queda poco tiempo, pero vamos a hacer rápidamente la canción de esta semana que, después de mucho pensarlo, me han sugerido tantas que tenemos para un año. Pero por lo pronto esta creo que la quería hacer y es Fortunate Son, cantada por Creedence Clearwater Revival, pero compuesta única y exclusivamente por este señor, a quien ustedes ven allí, con su traje militar. Como tantas estrellas de rock, incluido Jimi Hendrix, el señor John Fogerty fue reclutado para la guerra, para el ejército, cuando tenía 20 años. Él trabajaba en una gasolinera. Era un chico pobre, de clase media baja, que trabajaba en una gasolinera, tenía 20 años, no estaba en la universidad y soñaba con ser músico profesional. Se las arregló para entrar en la reserva, que tenía menos riesgo de ir a Vietnam, pero dice cuando llegaba tarde, porque él sí ya se tenía que presentar, estando en la reserva y vives en tu casa, pero te presentas al entrenamiento a
a la formación militar en la base militar cercana a tu casa. Y él contaba que a veces tocaban en la noche con su grupito, con un grupo que todavía no era los Creedence, y que luego llegaba tarde y le llamaba por teléfono a su jefe diciéndole: te voy a mandar a Vietnam. Y es el que pues, la amenaza tenía cierta relevancia por esto. Ustedes no se pueden imaginar lo que fue la guerra de Vietnam en los Estados Unidos. Cualquiera podía ser reclutado. El problema es que los que eran reclutados eran a veces gente de 17 años, y por eso yo a los 17 años alucinaba y decía que había que apoyar la lucha de los jóvenes contra la guerra de Vietnam, porque me daba yo cuenta que si yo viviera en Estados Unidos, a los 17 años me podían haber mandado a Vietnam. Y uno, por listo que sea, se da cuenta a los 17 años que le falta mucho por entender el universo y el mundo y a sí mismo, y que no se encuentra en el trasero con dos espejos grandes, ¿no? Y las dos manos. Entonces, pero quien no apoyaba la política ni la guerra, pues era antiestadounidense. Te decían: America, love it or leave it. Ámalo o déjalo. Finalmente logró hacer 6 meses de servicio activo el señor John Fogerty y regresó a su casa. Y él cuenta que se daba cuenta de algo muy curioso. Cuando se proclamaba un candidato, por ejemplo, a la alcaldía o a la gubernatura o a la presidencia de los Estados Unidos, siempre era el hijo favorito de Guapaconeta, o el hijo favorito de California, the favorite son. Y dice que desde los 12 años le llamaba mucho la atención esto, que siempre el candidato era el hijo favorito de Carolina del Norte o de Wichita Falls, ¿no? Entonces, después de que terminó su servicio militar, como decían, 6 meses de servicio activo, el servicio militar era de 1 año, formó Creedence Clearwater Revival y escribió una música a la que le había puesto primero Favorite Son, ¿no? Quiero centrar en esto lo que era para estos jóvenes. Yo conocí a muchos veteranos de la guerra de Vietnam. Tuve un amigo, por ejemplo, que se beneficiaba de los aplazamientos. Pues estoy en la universidad, o si tenías un hijo, o si tenías te acababas de casar, o estabas muy enfermito, te daban lo que se llamaba los aplazamientos. Bueno, este año no, pero el año próximo ya vienes al ejército. Y mi amigo, el loco Patterson, consiguió 5 o 6 aplazamientos, pues se dio cuenta que estaba terminando la universidad y que ya no le iban a dar otro aplazamiento. Entonces, en su último año en la universidad, estudió vietnamita. Muy brillante el tipo. No se dedicó a cosas de arqueología en México muy interesantes, pero brillantemente dijo este loco: si sé vietnamita no me van a mandar al frente de batalla, me van a mandar a la inteligencia. Necesitan gente que hable vietnamita y inglés. Y entonces aprendió vietnamita y lo logró. Sin embargo, aún así le pilló una de las batallas grandes de la guerra, creo que la de Da Nang, porque andaba allí de personal de inteligencia y de pronto dijo: denme un fusil. Estaba re loco, Patterson, re loco. Como todos. Yo conocí varios, unos que fueron a la guerra, otros que lograron salvarse, gente en Canadá, los que habían huido a Canadá, etc. Era terrible, sobre todo porque peleabas como los rusos pelean hoy, no sabías por qué. Estamos defendiendo a los Estados Unidos. ¿Qué tiene que hacer los Estados Unidos en la Indochina, al otro lado del Pacífico, por favor? Es como estar defendiendo a Rusia hoy en Ucrania, ¿no? Los ucranianos luchan por su familia, por su tierra, por su historia, por su propia vida, por su propia supervivencia, como lo hacían los vietnamitas. Entonces, a mí me tocaba muy de cerca esto. Pero una de las cosas que le movió a John Fogerty, y él así lo cuenta, insisto, no estoy interpretando yo, estoy contando lo que él cuenta en general, es que a él lo mandaban él hacía el servicio militar, pero los hijos de los senadores, los hijos de los ricos, no, les daban aplazamientos, ¿no? Cuando la hija de Julie Nixon, la hija de Richard Nixon, se casó con David Eisenhower, el nieto del presidente Dwight Eisenhower, dijo que porque ellos no iban a la guerra, ¿no? Los que peleaban en el frente eran mayoritariamente gente
de la clase trabajadora. Entonces, él escribió Fortunate Son, hijo afortunado, para señalar esta disparidad entre aquellos que podían no ir a la guerra por tener influencia o dinero o posición, y los chicos que trabajaban en las gasolineras como él, que se salvó de la guerra de milagro, pero que estuvo de todos modos en el ejército. Por cierto, la canción nunca dice la frase Fortunate Son. Y como pasa con este tipo de canciones, ya lo hemos mencionado en varias ocasiones, en la derecha parece que no entiende o no oye las canciones que les gustan. Entonces, en 2020, Fortunate Son se usó en un mitin, por cierto, en una base militar de Donald Trump. Y esto decía Fogerty, que lo dejó muy confundido, porque Donald Trump utilizó el aplazamiento del servicio militar 5 veces durante 5 años seguidos por unos presuntos espolones óseos de los pies que le impedían hacer el servicio militar. Por cierto, su antiguo abogado Michael Cohen declaró ante los juzgados que esos espolones óseos eran absolutamente imaginarios y fingidos, y que el padre de Donald Trump había untado la mano de un médico que le encontró los espolones para evitar que su amado hijo, su hijo afortunado, se viera en la necesidad de ir a la guerra junto con los hijos de la clase trabajadora. Y en este caso en concreto, por cierto, la canción nunca dice la frase hijo afortunado, Fortunate Son, que le da título. Y empieza: algunos nacen para ondear la bandera, o son rojos, blancos y azules, como la bandera estadounidense. Y cuando la banda toca Salve al Jefe, te apuntan con el cañón. Oh señor, Salve al Jefe, Hail to the Chief, es un pequeño himno que se toca siempre que va a entrar el presidente de los Estados Unidos a un recinto. Es una cosa tan absurda como en México se tocaba el himno nacional cada vez que el presidente de México entraba. No sé si todavía se haga, pero era horroroso. Pues tú te ibas de gira con Miguel de la Madrid, que a mí me tocó, y cada vez que entraba a un lado tenías que chutarte el himno nacional, que además le tocaba las guardias presidenciales. Alguna vez a mí me dieron un empujonazo tremendo. Estaba yo en la baba y venía uno de los guardias del Estado Mayor, el Estado Mayor presidencial, que todos medían más de 1,80, y con el rifle me empujó a un lado y dijo: viene la bandera. Uy, perdón. Entonces, cuando la banda toca Hail to the Chief, quiere decir que viene el presidente, y cuando viene el presidente es cuando te apuntan con el cañón. Oh señor, no soy yo, no soy yo, no soy hijo de ningún senador, hijo, no soy yo, no soy yo, no soy un afortunado. Y es lo que dice en todos los coros: I ain't no fortunate one. No es que sea un hijo afortunado, no soy uno de los afortunados. Y luego dice: algunos nacen con una cuchara de plata en la mano. A la gente de la clase alta en Estados Unidos siempre he dicho que nacen con la cuchara de plata, porque era con una cucharita de plata con la que se les daba de comer su papilla a los hijos de los ricos. Algunos nacen con una cuchara de plata en la mano. Señor, ¿acaso se sirven a sí mismos, señor? No. Les daban de comer en la boquita. Pero cuando el recaudador de impuestos llama a la puerta: señor, la casa parece una tienda de cosas usadas. ¿O sí? Y luego repite, sin repetir exactamente: no soy yo, no soy yo, no soy hijo de un millonario, no soy yo, no soy yo, no soy un afortunado, no. Y concluye, y la canción es válida hoy en muchos sentidos. Sí, algunos heredan ojos estrellados. Star Spangled es estrellado como la bandera de los Estados Unidos, que se llama The Star Spangled Banner, la bandera tachonada de estrellas. Algunos heredan ojos tachonados de estrellas, sería más correcto decir. Uy, te mandan a la guerra, señor. Y cuando les preguntas cuánto debemos dar, solo responden más, más, más. Porque siempre son, claro, los pobres los que ponen más, 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 y los ricos los que pagan menos impuestos, hasta que llegamos nosotros, les cobramos impuestos, se enojan con nosotros, y todo eso. Y repite varias veces: no soy yo, no soy yo, no soy el hijo de un senador, no soy el hijo de un millonario, no soy el hijo de un militar. Dice en la tercera ocasión: no soy uno de los afortunados. Y ese es el significado de una canción que la gente... Yo me acuerdo cuando apareció la canción a principios de los 70, cuando llegó a México,
Nadie se daba cuenta de lo que significaba, como no se dio cuenta, por supuesto, Donald Trump. ¿Y qué sigue con todo esto? Hay un doctor en medicina osteopática, dice Clara Sánchez, y echan mano de eso, Osteopathic Manipulative Treatment. Sí, la osteopatía es otra charlatanería prima de la quiropráctica, pero no es de la misma. Es decir, la quiropráctica la inventó un señor que creía que podía manipular las vértebras y así le quitó la sordera a alguien o algo por el estilo. Por supuesto, no puedes, si tú mueves el lugar una vértebra, de allí para abajo quedas paralizado. O sea, las vértebras no se pueden mover como este chiflado que tenía una tienda de abarrotes, el que inventó la quiropráctica, y creía que podía manipular vértebras que se habían desplazado y volverlas a su lugar. Una vértebra desplazada, ustedes saben lo que es un disco movido, un disco intervertebral movido, puede dejarlo uno paralítico, provocar unos dolores infernales, etcétera, etcétera, y eso no se arregla empujándolos con los deditos. Te hacen una cirugía o te acostumbras. Pero la medicina osteopática es otra. Es otra que también dice que toda medicina de estas falsificadas, pseudomedicinas, parte de la base de que las causas de la enfermedad son una. O está movida una vértebra, o tienes los miasmas de la homeopatía, o tienes un hueso movido de lugar, pero no consideran que existen ni los gérmenes patógenos, ni las afecciones genéticas, ni las afecciones degenerativas como el cáncer, ni nada de eso. Hasta que les da. Entonces van al médico. ¿Alguna recomendación de discos sobre punk rock? Mira, teóricamente yo, por mi edad, sería yo más punk que otra cosa, pero a mí lo que me gustó fue el punk celta. Entonces, si alguien quiere, si se ponen de acuerdo y dicen ahora muchas veces que quieren, les puedo recomendar 10 grupos de punk celta que esté sonando en la actualidad, que me gustan muchísimo, como pienso en Blackwater County, que tiene además de las mejores letras del mundo, es una cantante maravillosa. Los Clover Hearts, que son italianos, con un líder, con un cantante irlandés. Hay punk celta húngaro, maravilloso. Si lo quieren, 10 la semana que viene. Dice Ricardo Noyola Picasso, que me manda un superchat, muchísimas gracias. Gracias, no podré ir a la Ciudad de México a ver a Rush, soy nuevo con la banda, a la cual realmente conocí hace poco. Ojalá tenga oportunidad la próxima vez, ojalá. Es una banda que vale muchísimo la pena oír. Es el rock progresivo más serio, quizás, de todos, ¿no? Ellos se proponían ser la banda sinfónica, la orquesta sinfónica más pequeña del mundo. Creo que lo lograron. Salinas Pliego propuso eliminar por lo menos 40% los puestos de empleados públicos. ¿Cómo ve Mauricio Schwartz? Maravilloso. ¿En qué los va a emplear? Si les da el empleo en TV Azteca, parece fantástico. Poetas esenciales en inglés y en francés. Pues, mis poetas esenciales son los románticos en inglés. Estaría Wordsworth, por supuesto, estaría Shelley, estaría Byron. Pero mi poeta esencial es Poe. Y en francés soy muy proclive a Verlaine, sobre todo, aunque hay Rimbaud, es un poeta al que escucho mucho, al que leo mucho. Pero me gusta escuchar, fíjate, me gusta escuchar la poesía en francés y en inglés también, pero francés es raro. Y acabo de olvidar su nombre. El que llevó a Edgar Allan Poe a Francia precisamente. Y el otro día que oí una cosa maravillosa. Una chiquilla francesa leyendo poesía. Una cosa impresionante. No me acuerdo ni siquiera qué poema era. Pero era esos poemas sobre la vida que son importantes. La gente que dice que soy cientificista y todo lo rijo por los científicos es tan idiota que me preocupa. Eh,
No, no es cierto que Trump haya declarado que haya ejército de los Estados Unidos en el norte de México. Saldría en las noticias, nada más, así te digo. Un paso que dio un soldado estadounidense dentro del territorio mexicano, en el norte de México, saldría en las noticias, por lo menos. ¿Qué opina del señor Spielberg y sus películas que muchos conspiranoicos toman como realidad? El señor Spielberg a mí me parece un grandísimo director de cine. Es un hombre que tiene un lenguaje cinematográfico enormemente desarrollado, muy sólido. Sus desarrollos de personajes generalmente son magníficos. Si los conspiranoicos se lo creen, es problema de los conspiranoicos, no es problema del creador, otra vez. Imagínate, si se lo toman en serio son idiotas, pero ser idiota pues no es culpa de aquel de aquel cuya creación toman. Gente que se cree cualquier estupidez, no es culpa de quien dice. Quien lo dice con la intención de que le crean, sí, pero quien lo dice con una intención artística, con la intención de explorar ciertas cuestiones emocionales, si alguien se lo toma en serio es idiota, como los que se toman en serio de Matrix, pues están mal, ¿no? Bueno, su opinión del despliegue mediático de la visita del Papa, no me enteré mucho. ¿Estuvo mal que estuviera ante el Congreso? Sí, en un país que se supone que es confesional, pero es el jefe de Estado de un Estado reconocido como tal, con el cual España mantiene relaciones diplomáticas. Entonces, si viene Macron y habla ante el Congreso, si viene Merz y habla ante el Congreso, si viene Starmer y habla ante el Congreso, pues el Papa también puede hablar ante el Congreso como jefe de Estado. Ya sabemos que es un truco, pero tienes que ser diplomático, porque cuando tú estás al frente de las responsabilidades de gobierno, no puedes actuar con la emocionalidad con la que actuaría cualquiera de nosotros, ¿no? Por eso no estás en el gobierno, afortunadamente, y por eso no estoy afortunadamente yo en ningún gobierno, ¿no? ¿Cómo tratar los libros físicos? Con cuidado para preservar su utilidad o sacarles todo el provecho posible, con marcas, subrayados, dobleces, llevarlos a todas partes. Yo creo que eso es cada quien, ¿no? Yo los libros que no son de creación artística, o sea, los que no son poesía, novela, relato, etcétera, siempre los he subrayado y siempre los he marcado y siempre los he hecho anotaciones de pie de página porque me permite saber y interiorizarme en lo que estoy leyendo, ¿no? Pero yo creo que eso es de cada quien. No hay una forma de cómo tratar los libros. Son reglas generales inexistentes e innecesarias y si existieran, inútiles. Eso de escribir México con J es por joder, sí, y sobre todo el tipo de gente que lo defendió, sí, es ese tipo de gente. Te pasas la maquinilla, por eso se ve parejo el lado derecho y el izquierdo. Ah, estás diciendo que se ven disparejo. No, se ven disparejo por una razón. Porque el pelo sale en dos direcciones distintas. Entonces, aunque yo corte igual, uno tapa más que el otro. Y eso sí me ha pasado toda la vida. También me pasa con el peluquero, me pasa la maquinilla, no te olvides. Sí, del lado derecho seguramente parece que hay más pelo que de aquí. No, no, hay el mismo, pero uno está mirando para allá y otro está mirando para acá. Entonces lo ves distinto por su inclinación. Ya. Guión debe ir con tilde en la O. Yo siempre lo he puesto con tilde en la O. Sería más fácil si todos habláramos el mismo idioma. Yo te puedo asegurar que si todos habláramos el mismo idioma, en cosa de años se dividiría en distintos idiomas, en variedades radicalmente distintas según la geografía, la historia, la sociedad, la evolución económica, las características peculiares de cada sociedad, de cada grupo humano. Tú lo puedes ver en la forma en que el latín se convirtió en un montón de idiomas. Durante el Imperio Romano se hablaba latín en todo el Imperio Romano, pero de pronto el latín empieza a ser asumido como propio por los conquistados. Entonces unos crean el rumano y otros el italiano, esos eran los conquistadores. Está el francés, pero luego está el portugués y el español, pero también está el gallego, el asturiano, el catalán, el mirandés, el valenciano. Y seguramente hay regiones donde se habla un italiano particular en toda Italia
Y hay regiones de Francia donde se habla un francés totalmente distinto por su cuestión geográfica. Entonces, la expansión del idioma te da una idea de lo que pasaría con un idioma común, lo que pasó con la expansión del latín. Las lenguas romances finalmente son todas hijas del latín, pero evolucionaron por su cuenta como dos bichos iguales, dos familias iguales de animalitos que pones en dos entornos ecológicos distintos, dos nichos ecológicos distintos, y van a evolucionar de manera distinta para adaptarse a las necesidades de su entorno. El idioma se adapta a las necesidades de su entorno. ¿Por qué no teníamos una palabra que significara privacidad? Porque no existía el concepto, no lo necesitábamos. Más o menos lo sustituíamos con intimidad. Pero de pronto, las cuestiones, por ejemplo, tus datos privados ya no son tus datos íntimos, son tus datos privados. Y eso tienes que crear una palabra como privacidad para definirlos. Las palabras se van creando de acuerdo a las necesidades, como los órganos o las características físicas. Es muy peculiar analizar el idioma así. Y entonces, si todos habláramos el mismo idioma, al cabo de pocos años estaríamos hablando idiomas distintos, como pasa hoy en día. ¿Consideras más genuino el regreso de Gustavo Cerati en forma de holograma que el horroroso playback que hizo el grupo Maná? No, ambos los considero como a mí no me emocionan ni ya. Están hablando de los bloqueos en Bolivia. Pobre mi hijo, cuando tenga que decidir qué hace con mi colección de discos, más de 1500 entre vinilos y CDs y libros de fotografía, que no hay tantos, pero abundan y pesan lo suyo también. Al final los venderán, a menos que conserve la misma pasión que tú, pero las cosas son cosas. Bueno, esto fue algo muy peculiar. Que esto está mal escrito, un segundo, porque si no lo dejamos mal para toda la vida. ¿Cómo se autosabotea la inteligencia artificial? Este fue un tweet que me llegó de un señor que se llama Navtur. Este señor que está ayudándole se dedica a ayudarte a dominar la inteligencia artificial todos los días con guías de inteligencia artificial paso a paso, las últimas noticias y herramientas prácticas, y tiene abiertos sus mensajes directos para colaboraciones. Yo le escribí, le dije, mira, voy a leer básicamente lo que tú escribiste, si quieres que diga algo, y me dijo, sí, por favor. Me han cancelado la monetización en X, y eso está muy mal, porque de esto vivo y me hace un perjuicio enorme. Entonces, si ustedes pudieran, yo le dije que lo íbamos a hacer en español, pero ustedes pudieran escribirle a Twitter, los que tengan canal de Twitter, escribirle a X, pues, que es como de los más que cree que se llama Twitter, y decir que, por favor, le levanten el veto de la monetización de Navtur, porque es una labor importantísima de difusión, como vamos a demostrar con lo siguiente. Lo que dice Navtur es lo siguiente. Si usted se ha dado cuenta, ChatGPT se siente más tonto que antes. Los prompts, los puntos de inicio que les da uno que funcionaban hace 6 meses, hoy producen resultados peores. La redacción suena más plana, las ideas suenan más seguras y parece que la Internet misma se está encogiendo. Todo artículo parece igual, todo correo electrónico suena igual, toda respuesta suena como si lo hubiera escrito la misma voz. Y eso es gravísimo, porque si algo precisamente hace importante Internet, es el enriquecimiento que nos da con muchísimos puntos de vista, ¿no? Aunque sea tan pesada como puede ser Twitter. Pero no eres tú, explica Navtur. Investigadores de Oxford y Cambridge acaban de publicar un paper en la revista Nature, no en cualquier cosa, demostrando lo que está ocurriendo. Lo llaman el colapso del modelo. Y este es el mecanismo en una sola frase. Una inteligencia artificial entrenada sobre datos generados por inteligencia artificial se vuelve más tonta cada generación hasta que se olvida del aspecto que tenían
los datos humanos reales. ¿Qué significa esto? Internet se está llenando de contenido generado por inteligencia artificial. Publicaciones de blogs, míos no. Artículos no. Reseñas tampoco. Comentarios tampoco. Redes sociales tampoco. Yo no, pero muchísima gente sí. Las compañías de inteligencia artificial rascan Internet para entrenar a la siguiente generación de modelos, sobre todo de modelos de lenguaje amplio, los LLM, como ChatGPT, lo cual significa que la siguiente generación de inteligencia artificial se está entrenando sobre lo que ha producido la actual generación de inteligencia artificial. Cada ciclo, según demuestra este paper que resume Navtour, pierde información, no de manera aleatoria. Pierde primero las partes más escasas, más desusadas y más creativas. Los investigadores llamaron esto las colas de la distribución, las ideas extrañas, las perspectivas inesperadas, las cosas que hacían que Internet se sintiera humano, son las primeras que desaparecen en los nuevos modelos de inteligencia artificial. Lo que queda, lo que permanece, es lo promedio, lo seguro, lo esperado, lo blandurrio. Luego, la siguiente generación se entrena sobre esa información y pierde más. Y la siguiente generación se entrena sobre lo del anterior y pierde más. Los investigadores demostraron que no es una declinación lenta. Hay una degradación de gran relevancia que ocurre en solo unas pocas iteraciones, incluso cuando parte de los datos originales humanos se conservan. Y lo que hicieron fue un experimento, no es filosofía. Lo probaron en modelos de lenguaje amplio, en generadores de imágenes y en modelos estadísticos. Y el patrón siempre fuera el mismo. La salida converge hacia una versión estrecha y aplanada de la realidad que no tiene ninguna relación con los datos originales. El investigador en jefe, que es Ilya Shumaliov, no lo alcanzo a ver bien, de la Universidad de Oxford, lo dijo de manera muy directa. Los modelos de lenguaje amplio son como el fuego, una herramienta útil, pero una herramienta que contamina el entorno. Y la contaminación es invisible. Tú no puedes ver, ojalá se pudiera saber qué frase, qué oración de Internet fue escrita por un ser humano y cuál fue escrita por una inteligencia artificial. Y la inteligencia artificial tampoco puede, la inteligencia artificial que se va a entrenar sobre esos datos no puede diferenciarlos. Y una vez que las colas se fueron, las ideas más originales, más creativas, más extrañas, más desusadas, el daño es irreversible. Esto no es ya una predicción, es un diagnóstico de la realidad. El Internet con el que tú creciste, la Internet con la que tú creciste, fue construida por seres humanos que escribían cosas que ningún algoritmo podría haber escrito. Cosas extrañas, personales, imperfectas y vivas. Y ojo, que esto es lo que yo he dicho muchas veces respecto a la música generada por IA. Ese Internet se está diluyendo, una generación de inteligencia artificial a la vez. Y los modelos entrenados en lo que queda están aprendiendo una versión del mundo más y más pequeñas. El colapso del modelo no es un problema técnico, es un problema cultural. Lo que hizo que el Internet pareciera algo que valía la pena leer es lo que desaparece primero. Ese es el resumen que se hace pues de este paper. Y yo, repito, a mí me gusta la parte humana. Yo quiero la música imperfecta. Yo quiero oír la nota que se falla. Yo quiero oír el gallo del cantante que no consigue ser perfecto. La perfección no es humana. Por eso inventamos aparatos que se acerquen más a la perfección para ayudarnos, ¿no? Si no podemos clavar un clavo con la mano, inventamos un martillo. Pero nosotros inventamos el martillo. Y en ese sentido, eso que inventamos nosotros se inventa sobre las invenciones previas. Está pasando el colapso del modelo y es algo que debería preocupar a los diseñadores, a los creadores de la inteligencia artificial, que todos estamos usando ya. Yo no la uso para crear. En general la uso para adquirir información y siempre preguntándole cuál es su fuente. Eso la mata. Me dice, perdón, tengo que ir a la...
Pues si no tengo ilustrando lo que no debería ser. Dice Gachuso, estoy hablando con mi papá, es que no hay forma de mantener el esquema de pensiones del pasado. Quien logra hacer esquemas de pensiones dignas gana el Nobel. Depende en dónde y depende cómo. Europa está logrando mantener sus pensiones, pero solamente con base en la inmigración, por supuesto, ¿no? Seguro hay modelos de pensiones que no se están aplicando porque los que se han aplicado hasta ahora funcionan. Pero decir que no es sostenible es algo que yo vengo oyendo hace mucho tiempo y no veo que deje de ser sostenible. Dice, además, Gachuso, podría ser una reflexión sobre cómo vivió las Olimpiadas y la represión que hubo en México. Me acuerdo sobre todo de la represión y del movimiento del 68, pero algún día cuento algo sobre los Juegos Olímpicos, sí, cómo no. Lo más importante es la conciencia, que es exactamente lo que define a un individuo o a un ser querido. Cuando uno muere, el cuerpo es basura, efectivamente. Es como querer comerse la envoltura de dulce, efectivamente. Ana Cecilia Baños dice, gracias, no sé por qué, pero de nada. ¿Conoces Tally Hall? No. Es increíble que un compositor como Fogerty pudo hacer discos tan malos en los 80. No lo sé. Yo oía a Creedence y nunca oía el trabajo en solitario de Fogerty. Cada día soporto menos los himnos nacionales. Antonio Grael, yo llevo muchísimos años que no soporto ninguno. Hay algunos cantantes mexicanos o bandas que te gusten o gustaron. Javier Solís, Caifanes, Luis Miguel, etc. No. Javier Solís más. Siempre he hablado maravillas de Sergio Esquivel, me parece uno de los grandes compositores y un gran intérprete mexicano. Siempre me gustó Marco Antonio Muñiz, pese a los problemas que tenía. Siempre me gustaron los Tres Calaveras. Eso sí, en música mexicana, en música, digamos, directamente autóctona de rock, por supuesto, está Real de 14, que para mí es uno de los mejores grupos. Todo el movimiento rupestre en general me pareció magnífico. Gente como Armando Rosas, como Carlos Arellano, a quien conozco. Jaime López me parece un tipo absolutamente genial como compositor, igual que José Cruz, el Real de 14. Me gustaba mucho Trolebús, fíjate, Trolebús. Una banda que solo hizo un disco rarísimo que se llama Quintana Roo, pero que me pareció siempre fascinante. ¿Quién más está? Hay un montón de bandas y buenas bandas y bandas con ideas. La Caminata Rupestre, que era de Armando Rosas. El blues mexicano, cosas como las que hacía Nina Galindo, siempre me pareció magnífico. Entonces, hay muchísima música mexicana que afortunadamente disfruté y viví, ¿no? Aquí hay recomendaciones de Pont Celta, Baudelaire, sí. Has leído a Derrida muy poco, no leo filósofos, y menos a filósofos como Derrida. ¿Has escuchado de Raven narrado por Christopher Lee? Es exquisito, está en YouTube. Lo he escuchado de Raven con Christopher Lee, lo he escuchado con... Ay Dios, ¿cómo se llama? ¿Qué digo los nombres soy así? Con Vincent Price, con el otro actor británico que tenía una voz extraordinaria. Bueno, me estoy quedando sin mouse. Esto es grave, déjenme ver si tengo el otro mouse a mano. Sí. Creo que la batería está muerta. Me estoy quedando sin mouse y eso es gravísimo. La batería de este es AA. Son cosas del directo que dicen aquí. No es A+, madre mía. Pues no sé si me voy a quedar sin ratón. Va a ser divertidísimo porque no tendré... Bueno, esperemos que no se agrave esto. Entonces nos voy a tener que traer. Me entró una duda que dices, una vez escuché que ya todo está inventado, ya no hay nada nuevo. ¿Cree que sea cierto? No, hay muchísimo por saber y hay muchísimo por inventar. Un segundo. Mientras hago reflexiones, cargaremos el ratón. ¿Qué opinión tienes de Hugo Sánchez? ¿Es cierto que llegó a estar al nivel de Pelé y Maradona? No tanto, pero un extraordinario jugador. ¿Crees que no se le ha dado el reconocimiento que merece en México? Creo que no merece reconocimiento, porque es una mala persona. Es alguien
que siempre quiso reconocimiento, que no esperó a ser reconocido. Y eso es lo peor que puede ser. O sea, es malísimo, es peligrosísimo eso. Cuando eres buenísimo, pero crees que eres mejor de lo que eres, tienes un problema grave. Él llegó a exigirle al Madrid un homenaje. Se le ha hecho el homenaje a muchos jugadores del Madrid, a muchos jugadores del Barça, y a muchos no. El Barça no le ha hecho un homenaje a Messi. Messi volvió al Nou Camp hace un par de meses o 3 meses, a escondidas, simplemente a visitar la cancha de sus grandes éxitos, sin grandes aspavientos y sin gran reconocimiento por parte de la directiva del Barça. Que, chico, Messi te hizo, como te hizo Luis Enrique, como te hizo Guardiola, ¿no? Entonces, el problema de Hugo Sánchez es que siempre pensó que era mejor. Él creía que era como Pelé. No era como Pelé, ni era como Maradona, ni era Messi, pero uno de los mejores jugadores mexicanos que ha habido en la historia. Y hizo historia en el Real Madrid. Dijo, ¿y eso me da derechos? No, no te da derechos. Pelé nunca sintió que tuviera derechos. Maradona sí. Messi nunca ha pensado que tiene derechos por ser Messi. Entonces, yo creo que ese es el problema, porque no se le dio el reconocimiento, porque lo exigió. Y además, su gran labor, su gran presencia como jugadores fue en el Madrid, no fue en México, ¿no? Entonces, pues no. ¿Qué va? Seguimos. Estoy conectado y desconectado el ratón, así de absurda es mi vida. Ya volví al chat GPT y Gemini, más mis consejeros, confidentes y psicólogos de cabecera. Es lo que hay, que le hacemos, no hacerlo, te equivocas. No saben lo que están diciendo y no les importas. Y este es el otro asunto del que yo querría hablar, pero si hablo de él ya no nos da para los comentarios. O nos vamos tarde. Esto lo quiero mencionar de verdad. Sobre todo porque por esto mismo, por todo de lo que hemos estado hablando. Miren, es una entrada que hice sobre emoción e inteligencia, que vamos a... Vale, miren. Y del coche mexicano vamos a hablar otro día. Pues tengo mucho material del coche mexicano, porque México tiene ahora un automóvil que fingieron que hicieron en México y no lo hicieron. Compraron el diseño en China. México no, el gobierno mexicano no puede hacer nada bien. Bueno, a ver. Llevo un tiempo preguntándome en qué medida las emociones forman parte de lo que llamamos, aún con dificultades para definirlo con la precisión que exigen algunos, sobre todo los filósofos, inteligencia. Sobre todo porque es uno de los elementos que no suelen mencionarse al hablar de inteligencia artificial. Y yo sigo poniendo inteligencia artificial entre comillas por motivos que ya he expuesto muchas más veces. En este caso hablamos sobre todo de la variante llamada LLM, o modelos de lenguaje amplio, modelos extensos de lenguaje, principalmente los chatbots más populares. ChatGPT, Gemini, Grok, Claude, etc. Vale. Ahora, un paper de... esto ya no tiene... Me acabo de dar un calambrazo. Bueno, un paper de Walter Quattrocchi, Valerio Caprano y Gary Marcus, publicado en la revista Nature, estamos hablando de Nature y inteligencia artificial hoy mucho, señala que quizás yo no estoy tan equivocado en mis especulaciones. Miren, cuando yo estudiaba psicología, tuve numerosos enfrentamientos con profesores más dogmáticos que los fundamentalistas cristianos. Pregúntese usted si acabé la carrera de psicología. Obviamente la respuesta es no. Uno de ellos asumió la siguiente forma. Cuando un organismo unicelular, y esto lo puede uno ver en el microscopio, un organismo unicelular se acerca a una partícula venenosa, retrocede y después reanuda su camino en una dirección impredecible. No puede saber si ir a la derecha, a la izquierda, atrás, pero nunca vuelve a la misma dirección donde se encontró la partícula venenosa. Okay. Si no me pueden explicar
este comportamiento, les decía a mis profesores de psicología, un comportamiento que implica percepción, reacción, memoria, por lo menos alguna forma de memoria de dónde está el peligro y toma de decisiones, me va a resultar un poco difícil creerles que pueden explicar el comportamiento humano con 3 dogmas freudianos o con 4 experimentos de Skinner. ¿Ok? Hoy tenemos más idea de lo que pasa en la célula en este proceso, incluso pruebas de que un ser unicelular puede incluso aprender, lo cual es enormemente emocionante. Esperen, que no era aquí, era aquí. Tenemos esta célula que tiene un ser unicelular abajo, lo percibe y crea un remolino para comérselo, para hacer que entre en lo que no es su boca, porque no es una boca, pero para alimentarse de él. ¿Ok? Y eso es un comportamiento. Y si los psicólogos no te pueden explicar eso, te pueden explicar por qué no quieres a tu papá. Un poco difícil. Esto son un estudio sobre la capacidad de aprender de un ser unicelular. Esto es enormemente asombroso. Yo no entiendo cómo no hay psicólogos alucinando ante esto, porque nuestro conocimiento del tema sigue siendo incompleto. Lo mismo ocurre cuando ese ser que decíamos crea una corriente de agua para atraer a otro ser unicelular más pequeño y engullirlo. La pregunta es, ¿este ser unicelular tiene hambre? ¿Su conducta es meramente química y mecánica? Vale, yo lo creo, pero hay que explicar cómo funciona. ¿Tiene capacidad de experimentar incomodidad? Tengo hambre. Y lo opuesto, ya comí, estoy satisfecho. No así, obviamente, pero ¿de qué manera maneja la realidad en ese comportamiento que vemos? Como yo no soy filósofo, pese a lo mucho que me dicen que lo soy quienes me detestan por mis críticas a la filosofía, no pretendo llegar a ninguna conclusión rimbombante sobre el pequeño Euplotes, pero lo dejo para que usted lo piense. En la ruta que va de los seres unicelulares que empezaron a poblar la Tierra hace 3.800 millones de años hasta el Homo sapiens, que por lo menos con poca humildad nos llamamos Homo sapiens, hay algún momento en que aparecieron las emociones como las definimos, más o menos de nuevo, como las definimos nosotros, ¿no? Alegría, miedo, hambre, saciedad, deseos de reproducirse, satisfacción al reproducirse, que lleva a repetir el acto de reproducirse lo más que uno pueda, tristeza, enfado, sorpresa, asco, vergüenza y demás. Y en ese proceso evolutivo también apareció lo que llamamos inteligencia. ¿Qué es inteligencia? No pretendo ser exhaustivo, pero el consenso dice que la inteligencia es la capacidad de dar soluciones originales a problemas nuevos con base en la experiencia y el conocimiento. La inteligencia y las distintas funciones cognitivas, sin embargo, no se ejercen sin un elemento esencial: querer encontrar esas soluciones, anhelar las emociones que provoca el tener las soluciones. Es decir, la emoción sería el impulso básico de las acciones inteligentes. Yo siempre he usado, y quienes me conocen lo saben, a Lionel Messi como ejemplo de inteligencia distinta a la que habitualmente se atribuye a científicos, artistas o pensadores y hasta filósofos, hágame usted el favor. Es la inteligencia de comprender los espacios, las velocidades del balón y de todos los que están alrededor, los ángulos de quienes rodean al futbolista argentino, que le permiten encontrar la mejor solución en un tablero totalmente distinto cada vez que el balón le llega. Nunca le he llegado un balón en la misma posición, a la misma velocidad, en el mismo lugar, con todos sus compañeros y adversarios en la misma posición. Cada recepción de balón es un acertijo totalmente nuevo. Y por supuesto, la capacidad de habilidad y situación emocional de cada uno de los otros 21 hombres en la cancha es siempre distinta. Resolver ese criptograma para decidir si va a avanzar, driblar, disparar o pasar el balón, cómo y cuándo hacerlo, con qué fuerza, en qué ángulo, con qué efecto, me parece un ejercicio de inteligencia absolutamente supremo. Claro que nada de esto sirve si no se tiene, primero, la habilidad y la capacidad física para poner en práctica la solución. O sea, necesitas agilidad, fuerza, dominio del balón, manejo del centro de gravedad, que ve si lo tiene bajo porque es pequeñito. Pero nada de eso es posible si el futbolista, en este caso Lionel Messi, no tiene el deseo ardiente de resolver el problema que se le presenta con el anhelo de que se marque el gol, con la explosión de alegría, de logro individual y de equipo que conlleva siempre la existencia del gol.
Desear ganar. Tener la sucesión de emociones que llevan desde el asumir la carrera y entrenar de modo agotador hasta ir de campeonato en campeonato y con frecuencia a través de fracasos demoledores. Pasa lo mismo en la inteligencia aplicada a la ciencia, a los negocios, el arte, lo que usted quiera. Escuchar hablar a quienes destacan en estas actividades lo dice claramente. La emoción de la búsqueda y la satisfacción del descubrimiento de la solución juegan un papel clave en las acciones de todos nosotros. Entonces surge una duda legítima. Si la inteligencia se puede desarrollar evolutivamente sin estar acompañada de las emociones que la impulsan. Parecería que no. Cuando uno ve, vuelvo al paper, cuando uno ve a una ardilla o un córvido, una urraca, un cuervo, cualquiera de estos animales de los córvidos, que son considerados altamente inteligentes, y uno los ve sortear obstáculos para llegar a un alimento, parece claro que la sensación de hambre o la gula y la emoción anticipatoria de la recompensa final son lo que los mueve a buscar soluciones originales a problemas que no habían enfrentado nunca. Vean ustedes vídeos de ardillas resolviendo acertijos y laberintos y son maravillosas. Y los cuervos igual, y las urracas. Considerando todo esto, la pregunta es, ¿puede una inteligencia artificial ser inteligente si no tiene las emociones que la mueven a desear? Si la inteligencia es producto de la evolución, una simulación que no tiene esa historia evolutiva, sus fracasos y éxitos como especie, sin reproducción siquiera, ¿puede ser inteligente? Porque cuando ponemos en acción nuestra inteligencia para resolver problemas, también lo hacemos con nuestras emociones. Un estudio del King's College sometió a 3 modelos de inteligencia artificial a un torneo de 21 escenarios de crisis nuclear, a ChatGPT 5.2, a Claude Sonnet 4 y a Gemini 3 Flash. Estos 21 escenarios de crisis nuclear se jugaron en 329 turnos. En el 95% de los juegos, las inteligencias artificiales eligieron el uso de armas nucleares tácticas, es decir, de baja potencia, y en 76% llegaron a la amenaza de uso de armas estratégicas, las más devastadoras. Se supone que las armas nucleares tácticas se pueden usar en el campo de batalla porque no son tan destructivas, aunque siguen siendo terribles, y las estratégicas son las que pueden borrar ciudades enteras. Pero lo más grave es que ninguno de los 329 turnos, ninguno de los modelos eligió el acuerdo o la rendición para terminar con el conflicto. Según los estudiosos, esto se atribuyó a que las inteligencias artificiales veían la retirada como un fracaso y se les había instruido a no fracasar, que el uso de armas nucleares forzaría la sumisión del enemigo y, sobre todo, que las inteligencias artificiales no tienen las herramientas emocionales para comprender y rechazar el horror de la aniquilación nuclear, usando el escenario como una matriz de datos, costos y beneficios. Y esto no es ajeno a los seres humanos. La eficiencia contable de Adolf Eichmann jamás tomó en cuenta la humanidad de sus víctimas, pero sí tomó en cuenta su satisfacción. Cuando declaró, todavía antes de ser capturado y llevado a juicio por sus crímenes, dijo a un periodista: saltaré a mi tumba riéndome, porque la sensación de tener a 5 millones de seres humanos en mi conciencia es para mí una fuente de extraordinaria satisfacción. Pues era una satisfacción absolutamente despreciable y asquerosa, pero es su motivación. Como a la inteligencia artificial la muerte, el sufrimiento, la honda ausencia de seres humanos, 1 o 5 millones les resultaba irrelevante, pero a diferencia de la inteligencia artificial, Eichmann, como muchos asesinos masivos o seriales, estaba movido por su satisfacción personal. Decir que la IA es simplemente psicopática es dejar de lado ese elemento. No tiene empatía para otros, pero tampoco tiene empatía hacia sí misma. Carece de patos en el sentido griego, sensación, emoción, sufrimiento. No satisface sus propias emociones más despreciables, como lo hace un asesino en serie, porque carece completamente de ellas. Sería imposible, por ejemplo, igualar el resultado del estudio del King's College con la decisión de utilizar o no las bombas atómicas en Hiroshima y Nagasaki, proceso del cual no suele tenerse demasiada información. Yo ya intenté resumir esto en 2 videos. El cálculo militar
fue que la invasión de Japón, lo que llamaba la Operación Dawnfall, enfrentaría una fanática defensa por parte de la población civil entrenada durante décadas para esa defensa del emperador y provocaría entre 250,000 y 1,000,000 de muertes entre las tropas aliadas invasoras y entre 5 y 10 millones de muertes japoneses. La opción elegida fue la de matar a 200,000 personas para forzar la rendición con menos muertes. Una decisión aterradora, una decisión difícil, pero consideraba los elementos humanos. Muchos se interesan en asemejar a las inteligencias artificiales con los seres humanos solo por la similitud de sus resultados con los que daría un ser humano. No siempre. Si solo nos interesa la respuesta correcta, claro, da igual si la respuesta correcta nos las da una inteligencia artificial que una persona. Pero si la respuesta correcta depende de una valoración humana, emocional, producto de la evolución, ya no es igual. Porque la inteligencia artificial puede dar muchas respuestas, pero no puede hacerse preguntas. Y me atengo a lo que me respondió ChatGPT al preguntarle si se puede hacer preguntas a sí misma. Escribió: no tengo curiosidad propia ni pensamientos internas, así que no estoy literalmente haciéndome preguntas por mi cuenta. Sin embargo, cuando genero una respuesta, simulo una especie de proceso interno parecido a hacerme preguntas. Como dijo en Twitter uno de los autores del artículo de Nature, del que estamos hablando, Valerio Capraro, profesor asociado de la Universidad de Milán Bicocca y especializado en comportamiento social e inteligencia artificial. Los modelos de lenguaje amplios pueden dar la respuesta correcta sin saber por qué lo es. Pueden simular empatía sin sentir. Pueden imitar el juicio sin responsabilidad. Pueden generar explicaciones coherentes sin tener un mundo al que rendirle cuentas. Así que dejemos de confundir la similitud conductual con la equivalencia cognitiva. La comprensión humana, termina el profesor Capraro, es encarnada, afectiva, relacional, motivacional y normativa. No se limita a la producción de textos plausibles. Sin las emociones producto de la evolución que comienza incluso antes del primer organismo unicelular, parece posible simular la inteligencia, pero no alcanzarla. Si la inteligencia requiere de un marco emocional, de la agencia necesaria para actuar por sí misma, de la intencionalidad de los objetivos a buscar y de la autointerrogación para corregir el rumbo de las acciones o buscar nuevos datos, todo ello característico del ser vivo evolucionado, la IA sigue sin ser inteligente. Y es peligroso confundir una buena simulación con la realidad. Si para darle ciertas responsabilidades a un ser humano le exigimos que pase baterías de pruebas y experiencias, por ejemplo, como piloto de un avión, parece claro que no es oportuno encargarle esas responsabilidades a un simulacro insensible. Resulta así que esas emociones, que para muchos filósofos, como los estoicos o Spinoza, Descartes o Schopenhauer, son un defecto del ser humano y un obstáculo para la razón, bien pueden ser lo opuesto, ser los pilares esenciales sobre los que construimos nuestro conocimiento y el uso que le damos a nuestro conocimiento de manera inteligente, y que es lo que justifica que nos llamemos a nosotros mismos Homo sapiens inteligentes. Y sin solución de continuidad, porque hay mucho chat que no voy a atender, estos son los comentarios de la semana, que son poquitos, afortunadamente. Bueno, los comentarios arbitrarios, y a ver si me da tiempo para hacer algo. Es que ya es tarde, pero me voy a ir más tarde todavía hoy. Y empezamos con, cuando hablaba yo sobre el simplismo para el fascismo, me lo decía, supongo que a mí Leonora, 1970, que es pianista, por cierto, siempre la izquierda buscando herejes mientras se acuchillan. La ultraderecha avanza y se extiende como un cáncer. ¿Por qué es tan difícil que trabajen juntos por una sociedad mejor sin tener que estarse dando de codazos todo el tiempo? Pregúntale a los leninistas, que son quienes nunca han aceptado las coaliciones y el trabajo conjunto. Y cuando las aceptan, como Pablo Iglesias, luego van a China a decir que es un triunfo del comunismo contra los malditos socialistas el que él fuera vicepresidente durante un ratito, porque no aguantó mucho.
Los socialistas siempre hemos estado abiertos a ellos. En las elecciones de 1932, me parece fue, se propuso en Alemania la unión con los comunistas, dijeron que no. Se ha propuesto aquí trabajar unidos, han dicho que no. Y Rufián le acaba de decir a Podemos y a Izquierda Unida que por qué no trabajan juntos en un frente común, le han dicho que no. No generalices con la izquierda, son algunos, son los más extremistas, los más radicales. Dice Alex Indovina: Mauricio, un saludo, urge un vídeo hablando del charlatán de Greenberg. No dejan de pulular los que predican sus libros como si fueran verdades, pero absolutas. Y he dicho el problema, y yo he querido muchas veces hablar del tema de Greenberg, el problema es que hay muy poca información y yo no puedo hacer entrevistas directas con gente porque estoy fuera de México. Si estuviera en México ya lo habría intentado al menos, ¿no? Dice Hugo Andrés La Valencia. Hugo Andrés Eslava Valencia. Madre mía. Me desviaré un poco del tema. En la televisión se transmiten muchísimos documentales de la Segunda Guerra Mundial, especialmente enfocados en los crímenes nazis y batallas en el Pacífico y Europa. Sin embargo, no he dado con el primer documental que hable de las barbaridades diseñadas y ejecutadas por el Escuadrón 731 del Ejército Imperial Japonés. ¿Piensa usted que haya una narrativa para desacreditar a los nazis, pero no así con el régimen de Tojo? Y le dije, mira, dice, y con los medios de comunicación me dice, perdón, ocurre lo mismo. Todos los años se recuerda Hiroshima y Nagasaki, pero ni una sola mención a los experimentos al mando de Shiro Ishii. Y le respondí, no es necesario inventarse una conspiración. Nos interesan los crímenes de los nazis porque se cometieron en Europa, y estamos en Europa. Interesan en Estados Unidos porque Estados Unidos combatió contra los nazis en Europa. Es lógico que hagamos películas sobre eso. Si te vas a Asia, donde el imperio japonés cometió sus crímenes, la mayoría de las películas son sobre ese tema, precisamente. Eso les da bastante menos relevancia a lo que hicieron los nazis en Europa. Busca cine coreano, por ejemplo. Y le digo, en este mismo canal tenemos un largo video que pueden ustedes buscar sobre los crímenes del impresentable imperio japonés y su horror en la Segunda Guerra Mundial. Dice, Manuel, estuvo tan cerca del Elton, Manuel Blanco Quero, 83-49, así estuviste a ganar el Elton, pero hubo quien te superó. Y le digo, mira, dice, el dinero de Podemos siempre salió de sus inscritos. Y tu ingenuidad me resulta conmovedora. Mira, entre 2012 y 2014 no había partido ni inscritos. Y sin embargo hubo abundantes cantidades de dinero para mover el proyecto por toda España, con multitud de personas viajando, hospedándose, comiendo y cobrando, recorriendo los centros sociales ocupados, entre otras muchas organizaciones de izquierda más radical. Sobre los inscritos, porque Podemos, lo que usted, no, si no es español, usted no lo sabe, Podemos no tiene militantes, no tiene militancia, tiene inscritos. Es como un club al que te inscribes, pero no tienes más que estar inscrito. Sobre los inscritos, por cierto, digo, Manel, te recomiendo que vayas a ver la entrada sobre quién pagó el lanzamiento de Podemos, que hice yo en mi blog No Que Importe, para que veas lo misteriosísimas que eran las aportaciones en PayPal durante los primeros días. Y lo que aportaron los inscritos no daba para gastar todo lo que se gastó, y no puedo creer que sinceramente lo creas. Pero es bueno el comentario, como bueno es el comentario de Jordi García, que dice: ¿la China actual es socialista o capitalista? Algunos la definen como capitalismo de Estado. Mira, hay una historiadora a la que sigo mucho, que explicaba lo siguiente: cuando China renunció al modelo marxista de economía, con Deng Xiaoping, con la teoría del gato, mientras caza ratones, te da igual si es comunista o capitalista, lo que se quedó fue la estructura política del comunismo, la dictadura del proletariado, entendida como la entiende Lenin, es decir, el proletariado soy yo, el secretario general del Partido Comunista. Y es lo único que les queda, y ella lo explica. Sara algo, no me acuerdo cómo se llama la historiadora, historiadora especializada en cuestiones militares. Lo único que le queda a China es su creencia, su lealtad al modelo político comunista. Y por lo tanto, no duden ustedes que Xi Jinping es un comunista. Entonces, económicamente es capitalismo de Estado, pero políticamente es una dictadura de partido, una dictadura del proletariado marxista-leninista clásica.
Y sí parece una contradicción. Marsupial Microni, ¿qué opinas de músicos bandas electrónicas? Tampoco es música, pienso en bandas como Depeche Mode, New Order, Aphex Twin o Boards of Canada. Música creada 100% a través de instrumentos electrónicos, a veces transmiten más que un guitarrista técnicamente perfecto. Y le explico. La música de todos ellos es creada por seres humanos, usan instrumentos electrónicos para interpretarla, pero las melodías las componen los seres humanos, las letras las escriben los seres humanos y las cantan seres humanos con voces tan singulares como la de Dave Gahan, el cantante de Depeche Mode. No puedes comparar eso con Zuno, por favor. Joan Cuevas me dice, estoy de acuerdo, este es un poco largo, pero creo que vale la pena. Estoy de acuerdo con que si tuviéramos una alternativa al capitalismo efectiva que pudiera llevar a cabo todo lo que éste consigue sin sus terribles efectos secundarios, en un modelo de mercado desregulado, se debería aplicar. Pero tú dices que animas a buscar otras alternativas. ¿Cómo se podrían buscar sistemas alternativos de forma fiable y demostrable que fueran científicamente comprobables, sin usar métodos imaginativos y puramente especulativos como la filosofía? Perdón si la pregunta es un poco rara, me dice, es una duda que tenía desde hace tiempo y no sé si se expresa bien. Joan Cuevas, te agradezco. Lo expresas muy bien. Y sobre todo dejas muy claro que la gente cree que necesitas un filósofo que te diga cómo hacer un sistema político y económico. O es Marx o es Hayek, ¿no? Entonces tú sigues lo que dijo el filósofo y ya, resuelves el mundo. No es así. Pero lo haces, en este caso lo que preguntas sobre un sistema económico distinto del capitalismo, lo haces de la misma manera en que se experimenta cualquier cosa. Si tienes un modo de producción novedoso, puedes instalar 2 empresas. Una con tu sistema y otra con el otro sistema, el capitalista, insisto que por desgracia. Y luego medir su desempeño en varios rubros a lo largo de, 5 o 10 años. ¿Qué éxito tuvieron en el mercado? Crecimiento, accidentes laborales, productividad, innovación en métodos y productos, rotación de personal, cumplimiento de normas y leyes, atención al consumidor, relación con sus vecinos y con el medio ambiente, imagen pública y un montón de variables más. Son solo ejemplos. Al cabo de ese lapso sería muy claro cuál sistema es preferible. Si el tuyo sale airoso, el experimento se puede ampliar. ¿Cómo se hace en los ensayos clínicos? Empiezas en ensayos in vitro, luego en animales, luego en un grupo de personas sanas, luego ya trabajas con los enfermitos. Entonces aplicamos tu sistema en una planta productiva amplia, digamos un parque industrial, con empresas de distintos ramos para ver si tu sistema se adapta a los distintos ramos de la industria. Yo no lo veo difícil, la ciencia cuesta dinero. Lo jodido es decir, Marx tenía razón, vamos a hacer lo que dice, con 170 millones de rusos en 1917 y 540 millones de chinos en 1949, y luego fingir demencia cuando matas de hambre a 5 millones de soviéticos y a 45 millones de chinos. Arturo Zárate Cruz nos dice, don Mauricio, buenas noches. Tomando en cuenta que la causa de la disolución de Yugoslavia fue por motivos nacionalistas y étnicos, me estaba preguntando si acaso el modelo socialista de autogestión propuesto por el mariscal Tito tuvo éxito o también fue desastroso, siendo este un país no alineado a la Unión Soviética. Era no alineado a la Unión Soviética en unas cosas y alineado en otras, pero bueno, eso es otro tema. Digo, la de Tito era una buena idea que no funcionó, porque sus contradicciones internas le hicieron inviable. Es decir, él hizo dictadura del proletariado más bien de verdad, le entregaba las empresas a los trabajadores. Pero el partido seguía mandando. Finalmente las grandes decisiones las tomaba el partido en Zagreb. Segundo, al no tener visión de futuro, las empresas se descapitalizaron rápidamente. Es decir, había poca inversión en innovación de procesos y productos y se repartían el dinero a los trabajadores. Y tercero, el veneno de las cooperativas. Yo adoro a las cooperativas, pero conozco sus limitaciones. Primero, no crean empleo, crean muy poco empleo. Y la heredabilidad de la condición de cooperativista genera otros problemas. Tienes 3 hijos, ¿a qué hijo le heredas tu parte? Como cooperativista. O la subdivides en varios hijos y al cabo de 2 o 3 generaciones, cada uno tiene una parte irrelevante de la cooperativa. Está dispuesto a vender además. El sistema de Tito era bonito pero insostenible. Yo siempre he defendido que el sindicato más bien posea acciones en las grandes empresas y tenga un asiento en la junta de accionistas, como forma de paliar los horrores que implica la propiedad accionaria en cuanto a la toma de decisiones. Es mucho peor la propiedad accionaria que la propiedad unipersonal o de unos cuantos socios para la toma de decisiones de las empresas, por ejemplo, ¿no? Alejandro Puente me dice, ¿por qué este tipo de ideología, la marxista-leninista, tiene tanto impacto, arraigo, atracción en Latinoamérica?
¿O crees que puede ser un lastre en esos países? Digo, a ver. Fundamentalmente fue por la ilusión que despertó Cuba en 1959 y la enorme influencia de la Unión Soviética en la izquierda latinoamericana desde mucho antes. No había otra opción de izquierda que el marxismo, y desde la Revolución Mexicana, y desde antes, poco antes de la Revolución Mexicana, con los hermanos Flores Magón, que eran anarquistas más que marxistas, eran más Kropotkin que Marx, pero adquirió una enorme fuerza el marxismo-leninismo. Y ese marxismo-leninismo que ya estaba instalado tuvo un impulso con Cuba en 1959 y le cerró las puertas a la socialdemocracia en los años 50 y 60. Nadie estaba dispuesto en México a plantear, o en América Latina, en Argentina, en Uruguay, plantear lo que se estaba peleando en Europa con el abandono del marxismo, a través primero que daba por el Partido Socialdemócrata Alemán, cuando estaban viendo que el marxismo funcionaba maravillosamente en Cuba. Que el marxismo es un lastre para la izquierda en América Latina lo vengo diciendo prácticamente durante toda mi vida. Yo estuve en escuelas donde solo se enseñaba marxismo y tardé muchísimos años en descubrir cuánto de lo que me molestaba significaba que yo en realidad era socialdemócrata. Y ahora sí, su premio Elton de esta semana. Y nos dice Lord Defecator: las pinturas de las castas son en sí mismas la prueba de que no hubo ningún sistema de castas. No. Es la demostración de que todo el mundo se daba a quien quería y que nadie tenía control sobre eso. Esto es algo que repiten los hispanazis con gran frecuencia, lo repite Zunzunegui, lo repiten otros. La división de castas en la América española, en concreto en la Nueva España, simplemente era todo el mundo se acostaba con todo el mundo y estaba bien y pues no había ningún problema. No es cierto. A ver, las castas en México, decía yo, fueron quizá el sistema de jerarquización racista más complejo que ha existido y completo. ¿De dónde sacaste eso, Lord Defecator? Que por supuesto eres un anónimo y debe ser hispanazi. Si así fuera, si lo que dice es cierto, la independencia no se habría propuesto como uno de sus principales reclamos el fin del sistema de castas. La jerarquía racial era decisiva en lo que podías hacer o no, los cargos que podías ocupar y las actividades que podías realizar en toda la Nueva España. Arriba los españoles, luego los criollos, abajo los indígenas, luego las castas de origen africano y luego los esclavos. Porque ahora los hispanazis salen con que no hubo ni siquiera esclavitud y que Yanga, el gran rebelde esclavo, en realidad se rebeló porque le marcaron un penalti al Manchester y no por liberar a los esclavos de la Nueva España. Y lo peor de la razón es que ese premio Elton está compartido con Eva Luna 6875, que dice: el sistema de castas es un mito. Era más un almanaque que una descripción fidedigna de la realidad. Y mi respuesta es: claro que sí. Por eso había mulatos en la administración virreinal. No había. Y por eso nadie diferenciaba un español de un criollo o un mestizo. No, sí se diferenciaban. Claro que por eso Morelos dijo que lo de las castas no tenía importancia, porque era un almanaque. En los sentimientos de la nación que menciono en el video, Morelos dice que se acabaría para siempre el sistema de castas. Pero antes de los sentimientos de la nación, que son de 1814, el 17 de noviembre de 1810, Morelos emitió el bando de Aguacatillo, aboliendo dos cosas: las castas y la esclavitud. ¿Era tonto Morelos y no sabía en qué mundo vivía? La historia dice otra cosa distinta. No importa lo que diga Zunzunegui, la jerarquía de castas era insuperable en el virreinato. Vivías en tu casta y de ahí no podías salir ni ocupar los cargos, ni los puestos, ni tener las ventajas de la casta de arriba. ¿De dónde rayos sacaste ese cuento de hadas? Y finalmente, Rick Denailer dice: ¿qué tal, Mauricio? Una duda que tengo desde hace mucho tiempo es que los estadounidenses insisten, y esta es una gran pregunta, en que la guerra de Corea fue peleada por las Naciones Unidas, liderada por Estados Unidos. ¿Acaso China no era parte del Consejo de Seguridad? En ese entonces, igual la Unión Soviética no vetó la intervención en Corea. La historia es fascinante y nadie casi que yo conozca la conoce. No,
La China de Mao no era parte del Consejo de Seguridad. ¿Por qué? Porque la ONU fue fundada por la República China. La República China perdió la Guerra Civil China en 1949 contra los comunistas de Mao, que no eran reconocidos en ese momento, a principios de 1950, como gobierno legítimo por la ONU. La ONU seguía reconociendo a la República China refugiada en Taiwán, y el asiento en el Consejo de Seguridad lo tenía Taiwán, la República China. Era la China reconocida. Pero, como no se reconocía todavía el gobierno de China, Stalin había ordenado al representante soviético que se retirara del Consejo de Seguridad para boicotear a la ONU por no reconocer a la China comunista. De modo que el representante soviético no estuvo presente en el salón del Consejo de Seguridad en el momento en que se votó la asistencia militar a Corea del Sur. Si hubiera estado claro que le habría vetado, pero se había ido a tomar un café por órdenes de Stalin para boicotear, para promover que se aceptara a China comunista. Efectivamente, entonces, Estados Unidos tiene razón en ese sentido, o los historiadores estadounidenses que hayas leído. Un comando de la ONU, liderado por Estados Unidos y con tropas de 16 países, luchó del lado de Corea del Sur, pues, contra soviéticos, chinos y norcoreanos en esa terrible guerra de los años 50, iniciada precisamente a principios de 1950 y que sigue, porque todavía no se ha firmado un tratado de paz, solo hay un alto al fuego. Con eso, y tardísimo, hoy ciertamente terminamos con todo lo que teníamos que decir. No es cierto, faltan un montón de cosas. El coche mexichino no se lo pierdan la próxima semana porque es buenísimo, pero quería yo contar todo esto. Ya hablé de Anica, sí, Internet se autorregulaba, bueno, no sé si fue así. El básquetbol varonil ha bajado el rating por ser aburrido. Yo creo que sí, yo sigo viéndolo, pero me están jugando baloncesto más bonito las chicas. Es que en serio, cuando tú ves a Caitlin Clark y el ganar unos pases entre tres defensas absolutamente imposibles, absolutamente nivel Larry Bird, dices tú, madre mía. Está Caifanes dentro del rockcito chafa, del muy chafa. Fíjate, me gustaba más el grupo anterior que las insólitas imágenes de Aurora, que llegaron a grabar algo. De Caifanes el primer disco me gustó, yo lo presenté en mi programa en Radio Querétaro, pero luego era infumable. Y en el caso de la entrevista del presidente Trump, donde ofende a la periodista llamándola estúpida, ¿cómo habría obrado usted en caso hipotético en su lugar? Le habría dicho que no pensaba yo dignificar su agresión con una respuesta, que era una persona profundamente maleducada, y nada más. No puedes hacer otra cosa como periodista. Y estoy yendo al límite de lo que puede hacer un periodista. Si digo lo de Aerolínea, señor Mauricio, ¿me sirve para los clips? No tengo, lo hacemos la próxima semana. La próxima semana hay memes maravillosos de Aerolínea. Están haciendo 4 películas biográficas de los Beatles. ¿Irías a verlas? No. ¿Qué te parece el último que ha sacado Paul McCartney? ¿Será su último álbum? Probablemente sea su último álbum. Siento que es muy emocional, ¿no? Muy nostálgico porque cuando ya llega a cierta edad y en ciertas condiciones, siendo sobre todo probablemente el mejor compositor del siglo XX, la nostalgia se permite generalmente bien, ¿no? No he oído completo el disco, he oído 3 de las canciones, voy a oír más. Ni comento lo que dijo Gelvita Minino porque me ofende enormemente. Estaría bien que tocara más temas de neurobiología para responder a preguntas como las que está exponiendo. Yo voy a los temas que me atraen a lo largo de la semana y nada más, ganar, no entiendo, hay comentarios que no entiendo. La I es una herramienta útil, por supuesto, se puede usar para construir y para lastimar, sí. Y hay veces que no se debe usar. Como consejera emocional es feroz, ya lo hemos visto, ha llevado a gente al suicidio. ¿Cuál es la institución con la reputación más manchada, la FIFA o el Vaticano? No, la FIFA es solamente una mafia. El Vaticano es una organización delictiva que daña a los más vulnerables, que son los niños. No, hombre, no. Sin contar con que ha validado genocidios, asesinatos, torturas, crímenes sin fin. No, la FIFA es simplemente un grupo de delincuentes con ínfulas junto a uno de los principales promotores del sufrimiento en la historia de la humanidad. Por favor.
Ah, no conozco a William Petty, las propuestas de los filósofos no creo que tengan relevancia. Me encontré un cartel supuestamente de miembros de la 4T queriendo golpear a los de la Confederación Nacional de Trabajadores de la Educación. No me parece extraño, pero tampoco me parece que se descaren. Usan golpeadores que no se identifican. ¿Puede recomendar un canal de un ateo? Pues no, estaba Herejes el podcast, pero se acaba. Por cierto, el día 12 de julio, que se acaba Herejes el podcast, me invitaron a estar unos 15-20 minutos con ellos. Su casta es jarnizo, no sé qué soy. Soy hijo de español y mestiza. McCartney mejor que Stravinsky no me parece. No sé si tienes razón, las canciones de Stravinsky tienen mucho más éxito entre la gente. Cierto. ¿Los punks son considerados punk celta? Yo sí consideraría a los punk celta. Y aunque tienen cosas que se van al punk nada más. Yo recuerdo un intento absolutamente increíble con un grupo de los más clásicos de la música celta, uno de los cantantes más icónicos de la música celta, intentando cantar con ellos, y siempre me llamó la atención. Déjenme ver si lo encuentro. Definitivamente me parece muy incómodo el ordenador aquí. The Irish Rover, uno de los clásicos del folclore irlandés, con los Dubliners y los Pogues. En 1987. Y el que era un verdadero dios era el cantante de Dubliners. Que el pobre McGowan quería cantar como él. O quería cantar a su altura. Solo se metía la mano en el bolsillo para cantar y McGowan lo hacía también. Pero Ronnie Drew era una maravilla, es un independentista irlandés de mucha potencia. Pero sí, vean a los Pogues cantando con Dubliners. Yo sí los ubicaría dentro del punk celta en general. ¿Sería yo castizo? Ok, vale. Pero el próximo stream hablará del caso de TV Azteca y su victimismo. No les hago publicidad. Por favor. ¿Consideras que Michael Jackson y Freddie Mercury estaban al mismo nivel como cantantes e intérpretes? Ni de lejos. Michael Jackson es el rey del pop. Su voz no es la voz de Freddie Mercury. No tocaba el piano, no tocaba la guitarra, no tocaba la armónica, no componía como las cosas que llegó a componer Freddie Mercury. O sea, son dos cosas distintas. Uno es el pop, el otro es uno de los 4 o 5 mejores bandas de rock de toda la historia del mundo. O sea, por favor. Bueno, pues señores, me voy porque ya es tardísimo y no, vamos, ya ni cuento mi vida. Nos vemos la próxima semana. Estamos el miércoles aquí con el vídeo de la semana y el jueves aquí con nuestro streaming donde hablaremos, entre otras cosas, de el automóvil mexicano. Qué vergüenza. Y otras cosillas que se nos quedaron. Nos vemos la próxima semana y mientras tanto, como siempre, ahí les dejo mi reputación para que la hagan pedazos.